Suscríbete a La Panterita. AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1. Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Ya estamos al aire con ABC TV, también Canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 Flow HD, Claro, IPTV, 730 AM y por supuesto la 107.1 en el este del país. Estamos en contacto con Gerardo Figueredo. A ver, vamos hasta Ipané. Móvil Exbri. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de ABC TV, ABC Cardinal. Efectivamente, aquí el CARDE de Pané, donde a las 12 puntualmente se hará la presentación de Daniel Garnero, nuevo técnico de la selección paraguaya, junto al presidente, el señor Robert Harrison, el señor Justo Villar y miembros del comité ejecutivo para esta presentación. Repito, 12 horas está prevista la presentación de Daniel Garnero como nuevo técnico de la selección paraguaya de fútbol. Llegaron muy temprano los miembros del cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero. En estos momentos están recorriendo las instalaciones del CARDE y repito, 12 horas esto se hará realidad como nuevo técnico de la selección paraguaya, nuevo seleccionador de la APF, el señor Daniel Garnero. Gerardo, a ver, Ariel, ¿cuál sería tu pregunta si vos estuvieras en el lugar de Gerardo? Si fueras vos el enviado del grupo ABC. ¿Cuál es tu pregunta, Garnero? Yo creo que lo que el pueblo quiere saber, si van a estar Tony Sanabria, si va a ser considerado Adán Vareiro, y cómo va a pretender que juegue la selección nacional desde la propuesta futbolística. Espera, pero entonces vos le estás haciendo dos preguntas a Garnero. Sí. Primero, si nombre específico le da Tony Sanabria, Adán Vareiro. Si van a ser tenidos en cuenta y ¿cuál era tu otra pregunta? ¿Cuál va a ser su sello? Porque él es un técnico, primera vez que va a ser seleccionador, porque el rol es muy distinto, no va a tener mucho tiempo de trabajo. ¿Cómo va a hacer para sellar un estilo de juego? O sea, ¿cuál va a ser su estilo de... En la selección. En la selección, ok. Perfecto. Bueno, hasta ahí estamos bien. A ver, Gerardo, vos estás anotando, tenés una agendita ahí a mano. Sí, no es necesario, ¿verdad? Yo creo que no tengo aquí a mano. No tengo aquí a mano. Pero bien, no tengo aquí a mano, pero yo particularmente tengo la pregunta que tengo que hacer a Daniel Garnero. Sí, no, pero esa es tuya para acá. El juego, lo que estamos haciendo pues nosotros acá. Bueno, impresionante lo de Gerardo. Dani, ¿cuál sería tu lo de Ariel? Entonces son dos preguntas. Sí. Tony Sanabria, Adán Vareiro y su estilo de fútbol, ¿cuál va a ser con la selección? ¿Cuál sería tu pregunta, Dani? Yo englobando eso preguntaría si es que él ¿cuántos jugadores convocaría del plano local? Y si va a mantener el núcleo duro de la selección que se mantiene hace 5 o 6 años. Núcleo duro. Claro, lo mismo de siempre. Si pero, él va ¿a quiénes? ¿Jugadores? Claro. Hablas de jugadores. Claro, el único que se bajó de este núcleo fue Anthony Silva. O sea, porque Garnero aparece como el gran conocedor del fútbol paraguayo. Y siempre un técnico, ya sea a nivel clubes o selección, quiere meter su mano. Entonces, por eso la vez pasada hasta hacíamos el juego periodístico por lo de Cardoso. Pero preguntarle si él va a tocar lo menos posible el grupo de selección que fue prácticamente el mismo de Berizzo y de Barros Esqueloto, o ya para este combo él va a estar convocando fuerte a los jugadores del plano local. Bueno, esas son las dos consultas de Dani. Federico, ¿vos qué le preguntarías a...? Me parece que, lo que le preguntaría me parece que lo van a anunciar, porque hablaban de una práctica, creo, los lunes con todos los futbolistas a nivel local. Una práctica por semana, que tiene con lo que decía Dani, con lo que preguntaba Ariel. Me parece que ese tema lo van a anunciar como método del trabajo, ¿verdad? Realmente, ya que van a votar una pregunta, porque creo que para hacer de selección hace falta otro integrante más. Te preguntaría por lo que ayer te decían, por lo de Rambert. Lo de porque yo creo que el cuerpo técnico de selección tiene que tener
2 o 3 asistentes, es diferente al club, y él lo tiene a San Martín solamente. Creo que está el hijo como editor de videos, el hijo de Garnero, pero le preguntaría qué hay del retorno de Sebastián Rambert. Bueno, Sebastián Rambert. ¿Vos, Fabio? Yo le preguntaría qué significa volver al Defensores del Chaco. Si fue un pedido suyo. ¿Es una decisión de él o cómo vino esta historia del cambio? Si quiere hacer un fuerte del Defensores, cosa que no es hace muchísimo tiempo, él entiende que los jugadores van a estar mejor ahí en esa cancha, ¿verdad? Bueno, qué interesantes las preguntas. Gerardo, ¿pudiste anotar, tenés ahí a mano, bueno, creo que vamos, más tu pregunta, no sé, creo que vas a tener que hacer una doble vuelta, ¿verdad? Tengo totalmente agendadas las preguntas, las ideas de los compañeros Bruno. ¿Y cuál es tu pregunta o no querés adelantar todavía? No, ¿por qué no? Si el año pasado él había declarado postpartido que tiene que mejorar los escenarios de juego, el arbitraje, para que la selección paraguaya pueda clasificar a un mundial. Si va a estar a su alcance esa posibilidad de trabajar en esos aspectos que él ha marcado, y por otro lado, su primer desafío es Argentina en el Monumental. Recuerdo que en agosto del 2017 se había ido a jugar con Guaraní Copa Libertadores de América y salió a jugar de tete a tete, por decirlo de alguna manera, a River, que creo que a la postre fue el campeón de ese año, y trajo un 1-1 que no sirvió, pero que dejó muy buenas sensaciones. Jugando, claro, no se puede, a veces el paralelismo no se puede marcar cuando se trata de un equipo de club y de la selección, pero yo creo que vale a la hora de marcar un paralelismo, si esa va a ser la marca registrada de Garnero, de salir incluso de visitante enfrentando a Argentina, de jugar de igual a igual. Bueno, perfecto, Gerardo. Ya estamos atentos ahí, por favor, a las 12 arranca la conferencia. Vamos con la despedida justamente de Garnero, después lo del Olimpia 4, Ameliano 0. Y acá va a haber ya un debate de entrada. Yo les aviso, no sé si lo dejamos, ya sonríe Ariel, él sabe lo que se viene. Para completar lo de la selección, antes de entrar lo de Olimpia, ya están los árbitros para el primer combo de Garnero. A ver. Rafael Claus va a estar en el Monumental. Argentina-Paraguay. Siempre árbitro brasileño en Argentina no vino bien. Yo me acuerdo de Simón. Simón siempre arbitraba y empatábamos en el Monumental. ¿Y contra Bolivia? Gustavo Tejera. ¿De qué nacionalidad? Uruguayo. Uruguayo, sí. Sí. Bueno, están entonces los árbitros. Vamos con lo de Garnero, muchachos, por favor. Despedida de Garnero de Libertad, después lo de Olimpia. ¿Por qué te reíste, Ariel? No, me reí. Vos sabés ya lo que viene. Vos ya sabés lo que viene. Creo que ya te adelantaron o escuchaste la transmisión. No escuché nada. ¿No escuchaste a Chiquiarse ayer, Ariel? En grabado sí. No, claro. Pero fraccionado. Tiene razón varias de las cosas que dijo. Fraccionado. Después tiramos, claro. Sí. No, interesante lo de Chiqui otra vez. No, estuvo bien. Sí. O sea que están siendo muy ricas las conferencias últimamente. Sí. Ojalá que se siga así, ¿verdad? Porque Humberto también, declaración así de caseta a veces. Humberto también. Humberto. No merecimos perder 4-0. No mereció perder 4-0, pero perdió. ¿Verdad? Bueno, pero dijo, él sacó pecho, los primeros 20 minutos de la mañana fueron... Sí, no, pero es cierto. Sí. ¿Cómo se llama el número 7? De Zamudio. Alejandro Zamudio y Torales tuvo 2. Que la tiró al bulto al arquero Espínola. Habló de eficiencia, habló de inoperancia, ya después él remató. Y después marcó. Después cargó contra Paredes porque el hueco que dejó para que se vea. Paredes, sí. Está bien puntual en la conferencia. Bien. Picante tuvo el técnico de Emiliano Humberto García. Bueno, vamos a la despedida de Garnero y ya nos metemos a lo de Olimpia con las declaraciones, por favor. Contento por haber pasado de fase. Ahí le dije a los jugadores que me imaginaba una situación emocional no tan sufrida. Lamentablemente no pudimos ampliar diferencias en momentos importantes del juego. El arquero tuvo un gran partido, nosotros no tuvimos eficacia y eso hizo que el trámite del juego
esté muy parejo, el resultado esté abierto. Tuvimos que sufrir un poco, pero logramos el objetivo. Y después... Sí, Guillermo. Es una situación extraña. Estoy muy contento por esta gran posibilidad que tengo, pero dejo un lugar donde me trataron muy bien, donde hicimos muchos amigos, donde logramos cosas, que está todo muy bien encaminado. Y bueno, agradecer a toda esa gente que me dio la posibilidad de venir a este maravilloso club, que creyó en mí y que hoy también me da la posibilidad de dar un salto enorme en mi carrera, y por sobre todas las cosas que cree y confía de que con nuestro trabajo podemos colaborar para que el sueño de todo un país se haga realidad. Así que le agradezco al Club Libertad por casi 3 años, no llegué a los 3 años otra vez, me quedé en la orilla de nuevo, pero este motivo es mucho más alentador, mucho más bueno que lo que me pasó en otros momentos, así que gracias a todos los que hicieron posible que yo esté en el club y que hoy pueda dar un salto enorme en mi carrera, y lo voy a hacer con mucho orgullo, con mucho compromiso, y agradecerle a ustedes también por estar acá. Nos vemos mañana. Ahí está lo de Garnero. Olimpia, gol le va a Meliano. De Libertad. De Libertad, que era obviamente sin tocar ningún tema en la selección, porque hoy es la presentación. Lo de Libertad y lo de Olimpia, estaba mencionando que le va a venir bien el cambio de hora. Decimos que se retrasaron todos los partidos 1 hora. El Olimpia, por ejemplo, estaba para las 4:30 y va a ir a las 5:30 de la tarde en Villalilla. Cerro, bien la mañana, APF, bien porque 42 grados marcan. No, es muy un atentado a la salud. ¿Cuáles son los nuevos horarios de los partidos, muchachos? 5:30 y 20 horas. Claro, los partidos estaban para las 4:30 los de primera hora y a las 7 los de segunda hora. Entonces pasan a ser 5:30 y 8. Bueno, y vamos a los ejemplos. El viernes, mañana arranca la fecha. Cerro jugaba a las 7 y jugaba a las 8. Olimpia jugaba a las 4:30 y jugaba a las 5:30. Pero vos tenés la programación completa, pues no, después Olimpia y Cerro nomás el campeonato. No, acá está, mirá, te decimos. 90%. General Caballero Resistencia mañana a las 5:30 de la tarde. Ese estaba a las 4:30. A las 4:30. 20 horas mañana en Villarrica, Guaireña, Cerro. El sábado en Villalilla a las 5:30 de la tarde, Tacuarí, Olimpia. A las 20 horas en el Arsenio Erico, Nacional, Libertad. El domingo, Guaraní, Luqueño en el Rogelio Oliveres a las 6 de la tarde. No, 17:30, sí, acá cambió media hora nomás. Y Ameliano Trinidense, sí, a las 20 horas el domingo en Cancha de Sol de América. Bueno, vamos a lo de Olimpia, por favor. Ganó 4-0 ante Ameliano. Antes decían los periodistas, yo recuerdo, porque yo desde muy niño escuchaba la radio. Y la televisión también seguía. No sé si ustedes hacían lo mismo, ¿verdad? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, la radio. Yo era más de TV. No, el fútbol seguía más por TV. En mi radio época, y TV, los dos. En mi época, cuando era chiquito, yo soy más grande de ustedes, la TV no mostraba mucho fútbol. Ustedes llegaron a la época de... Sí. Era muy... Era increíble porque era un producto... ¿Te acuerdas de Canal era un producto, 9, sí. o sea, Canal 11 de Argentina? ¿Cómo Canal 11 de Formosa. De Formosa. Pero sabes que a mí me tocó... ¿Vos le contás eso a la... Bueno, no, mi hija no me hace te cuento caso, cómo era, para que veas lo que era en Argentina. En Argentina había un programa que se llamaba Domingo para la Juventud, que duraba todo el domingo, y ahí pasaban los goles de los principales. Imagínate. Era un producto que los canales, como contó alguna vez Carlos Ávila, los canales no querían pasar. El fútbol era pérdida para los canales pasar. Sí. Salvo que sea el Libertadores. Carlos Ávila cuenta que cuando él llevó a la televisión pública el primer fútbol de primera, le dijeron, bueno, trae, porque Canal 9 no quiso, Canal 13 y los canales más preferían la película, y después pasó lo que pasó y ahora el fútbol no, y después creo una que masa de dinero, ¿verdad? La cadena Globo también comenzó a darle una fuerza al fútbol, y el dueño de Globo decía pelota, movimiento y película, novela. Pelota, movimiento y novela. Le hicieron una entrevista. Claro. Y dijo, le preguntaron, bueno, ¿qué pensaba el de la televisión? ¿A dónde iba? Y él dijo, fácil, 2 cosas. Pelota, movimiento
y novela. Y bueno, el Globo hace eso, y Globo es líder absoluto en Brasil. Imagínate lo que es Brasil. En mi caso, yo no pescaba por los bloques de deporte de los noticieros. Ah. O los bloques, o sea, la programación del mediodía, cerca del mediodía, donde estaban los Julio en uno y la otra con la competencia en la otra, pescaba, y había cierta diferencia. Y a la noche en el noticiero uno entraba tipo 19:40 y el otro 19:50. Entonces cuando terminaba acá y ya me iba para el otro. Acá mismo, ¿en qué momento comenzaron los programas de fútbol a la noche? Domingo a la noche comenzó... Con la televisión. Canal 8, porque antes no había. Claro, Unicanal. ¿Te pasaba Unicanal? Era Canal 8 de CBC, no era Unicanal todavía. Antes eran bloques nomás, pues inclusive después que se abrió un poco la cuestión, porque se hizo el famoso noticiero deportivo. Empezaron a hacerse los noticieros deportivos que hasta hoy se mantienen. Pero era al otro día. Sí, donde los muchachos miraban los goles, sí. Tipo polémica ¿te acuerdas lo que era los lunes? Tribuna Caliente en la Argentina, que creo que acá se veía muchísimo. Fabio, ¿vos de qué era? ¿Radio, más televisión? Mucho más radio, gracias a mi papá. Porque escuchaba mucho lo que tenía que... Antes se transmitía de todo. Finales de ascenso. Sí. Yo recuerdo... Corporación Deportiva Fénix con Pedrito. Claro. ¿Te acordás lo que es impresionante? Yo recuerdo por radio, por ejemplo, contaban el debut de Puchi Ruiz Díaz, por ejemplo. Tenía 15, 16 años, debutaba en Ruidoño, y Ruidoño jugaba en el ascenso, no jugaba en primera. Y esos partidos se transmitían. Yo, ¿sabes qué? Tengo memoria fotográfica. Yo recuerdo a mi padre siempre, ¿verdad? Porque él me encaminó en esto, con mi mamá, por supuesto, ¿verdad? Que a Cintarazo una vez no quise ir a trabajar más a Radio Nacional. ¿No enteré? Y le dije a mi mamá, no, yo quiero ser jardinero nomás. Espérate, voy a dar tu jardinero. Me trajo un cinto, hermano. ¿Tu ramo espina? Me hizo levantarse. Me fui a trabajar como esos angelitos. Bueno, y no, entonces yo con mi papá tengo la memoria fotográfica de él estaba haciendo un asado y escuchábamos la radio. Y yo era muy pequeño en la sillita, él me colocaba la sillita y ahí escuchábamos la radio. Eso era una cosa de loco. Bueno, ¿por qué venimos a esto? ¿Por qué estábamos hablando de esto? Por el tema de... ¿Por qué metimos este tema? Lo de la radio y la televisión, del consumo y compañía. ¿Por qué, muchachos? No, yo estoy fresco, estoy bien, pero ayúdenme. Ya estamos viejos, la nostalgia de repente no. Nos gusta recorrer el túnel del tiempo. Esto no es mejor remate, yo odio hacer recordar cosas, pero por algo. A mí me encanta. Cuando seas grande te pregunto, a medida que sos más grande, más va a recordar. Un patio también. Pase eso, te va a pasar. Que me retire del periodismo deportivo. Te va a retirar la vida y todo porque te va a pasar. No, yo me... Nunca día de esta agua no he de beber, mi querido Bruno nunca, Fabián. Pero voy a tratar de hacer lo menos posible porque lo mío es la actualidad. No hay que ir al recuerdo del 70, del 50. Te pregunto si llega a los 80, 85 años. Ojalá Dios te oiga, hermano. Te acuerdes de nosotros y eso. No, de eso me había alguna emoción. No puedes hacer tu programa en base a lo que fue. No, eso ya es otra cosa. No, de eso estamos hablando. De eso te estoy hablando. Del 70, 80, porque el que bueno, fuimos un momento, pues. Los pendejos hoy, por eso estábamos hablando, creo que. Sí, ¿usted recordaron los 80? No. Yo recordé incluso, yo recordé el principio de los 80 incluso. Por algo fue. Porque era tan apasionante el mundo de la radio, eran todos los partidos a la misma hora, pues. Por el cambio horario. Claro. Estábamos hablando de los horarios de los partidos. Claro, por eso estábamos hablando. Y antes todos los partidos se jugaban domingo. Los partidos de primera a las 3 de la tarde. O sea, imagínate vos que el pendejo que nos está escuchando ahora, o la señorita que nos está escuchando ahora, que es futbolera, a las 3 de la tarde domingo. Todos los partidos, después se acabó, hermano. Así era. No había fútbol viernes, no había fútbol sábado, ¿verdad? Y estábamos hablando de... Yo no sé cómo hacían pues jugaba por Cerro y Olimpia a la misma hora. ¿Cómo hacían, verdad? Al que iba arriba le transmitían. Pero sabes que ahí había... Prisciliano sabría. Por ejemplo, se había un Olimpia Guaraní. Las radios dominantes transmitían ese, digamos, pero después se abrió el tema. Y Prisciliano se iba a Nuevo Mundo a escucharlo a Cerro. Yo lo escuchaba. Yo sé que cuando Bien. Carlos Alberto Gómez era el primero, sé que había otro oratorio importante que también se enteraban y se iban al otro. O sea, claro, está bien, una cuestión, pero después la cosa comenzó a cambiar y todos ya iban al mismo partido. Después ya se puso a cómo vamos a estar ahí, ¿verdad? Fue hasta los 90 eso. No había nada mejor que escuchar las conexiones, ¿verdad? Sí. Gol Deportivo Luqueño. ¿Cuántos debutaron ahí? Yo también, conexión, hermano. Imagínate que hoy le diga a los muchachos, a la perrada, mira que domingo a las 3 se van a jugar todos los partidos. Un escándalo va a haber. Un escándalo. ¿Qué partido vas a hacer? Andate no sé, te van a mirar si llegas a hacer, por ejemplo, un partido de Cerro o hacer el de Olimpia y el otro va a querer que transmita el partido. Claro. No, pero la televisión cambió todo. O sea, la televisión
A nivel mundial cambió el juego totalmente el panorama Vamos a las repercusiones, por favor, o si no nos ponemos muy nostálgicos. Vamos, en Montenegro, Chiqui Arce, el hincha opina del Olimpia. Que muy contento por los goles, también agradecerle a los compañeros por el esfuerzo que se hizo. Sabíamos que hasta el momento no le podíamos ganar a Emiliano, bueno, hoy se dio y la verdad que muy contento, sumando minutos, llevamos 3 puntos en casa, que estamos con la ilusión de campeonar todavía. Saben que Olimpia nunca hay que darle por muerto y bueno, este es el camino que estamos buscando. No fue fácil, la verdad que yo creo que el gol nos ayudó un montón, pero bueno, la verdad que muy contento por mis compañeros porque cada uno dejó todo en la cancha y bueno, este es el resultado. Yo creo que el olfato goleador se entreveró con el arquero y el central y se me quedó ahí, la única que me quedaba era tirar un taquito y bueno, por suerte fue adentro. Yo creo que eso fue la clave para la tranquilidad del equipo. Creo que después de eso jugamos de la mejor manera, nos juntamos, que es lo que quiere el profe y bueno, la verdad que muy contento por el resultado. Que muy contento por los goles, también agradecerle a los compañeros. Iniciamos también. Chiqui Arce. Nos costaron los primeros, creo que 15, 20 minutos. Ellos se acercaron bastante con jugadas rápidas, con contraataques rápidos, con sus extremos que son muy ligeros. Y así como decís, creo que el primer gol nuestro en ese momento complicado, el cambio de sistema, pasamos a acertar más pases y no transportar tanto la pelota. Ahí se hizo más fácil y creo que a partir de ahí controlamos el resto del partido. Primero, el haber convertido en el momento más complicado nos dio más calma para poder trabajar y el cambio, la mudanza de posicionamiento también, especialmente con un hombre más en el medio, hizo que tuviéramos más posibilidades de juntarnos y no perder tantas pelotas como pasó al inicio. Y claro que es importante que no solo Brian, sino que todos los delanteros que estamos un poco cortos en esa posición, cuando jueguen lo puedan hacer bien primero y que si convierten es mejor todavía. Excelente, estamos mejorando. El hincha opina. Que se prepare Libertad. Venimos con todo, vamos Olimpia. Este es el Olimpia campeón. Ganamos, estamos felices. A un rival que siempre le cuesta la Olimpia. Sí, por supuesto, pero hoy le pasamos todo encima. Excelente, muy buen partido, bien jugado. El cambio está la clave, ¿no? Estuvo muy bien el cambio. Ganamos, eso es lo importante, ganamos. Buenísimo el partido, los primeros 20 minutos nos tuvieron a mal traer, pero menos mal que en todas las oportunidades que tuvimos pudimos marcar y así salir airoso hoy. Fantasía. Y con este 4-0 súper contento. Les dije ya la vez pasada, le despertaron a León. Aguante Olimpia, campeón Olimpia. Que se prepare nomás, Cerrito y eso, que haga práctica. Excelente, por fin pudimos ganar a nuestra sombra negra que es Emiliano. Chiqui entendió todo. Con Paya afuera, ganamos todos los partidos. Un paseo. Espectacular todo el partido. Que entró, creo que Otávio y cambió el partido. Alucinante todo. Vamos Olimpia todavía. Por el campeonato vamos ahora. Cala, primera vez. Gracias Juan Carlos, acá viene. La casa acá. Gracias Juan Carlos. Aguante Olimpia, este es el Olimpia que queremos. Este es el equipo que queremos. Aparte de ser el Expreso de Cano, ahora somos el Expreso de Chiqui. Gracias Chiqui. Ya remontamos un campeonato la vez pasada. Cuidado que nos vamos. Mirá que vamos. Olimpia. Espectacular. Con la entrada de Otálvaro mejoramos. Ahora, 3 puntos siguientes para el sábado y prepararnos contra Libertad. No estamos todavía directo para el campeonato. Vamos a recuperar y vamos a ser campeón. Espectacular. Los cambios estratégicos de Chiqui. Por suerte gané los 16 y es su primer cambio a Otálvaro. No puede ser suplente jamás. Demostró y tiene que ser titular. Y estamos calentando los motores. Atájense. Bueno, ahí está el hincha opina de Olimpia. A modo de título. Está lo de Libertad. Cuerpo técnico oficial está levantando Libertad en redes sociales, sí, que en sus cuentas. Inclusive está mencionando que esta mañana ya comenzaron a trabajar. Director técnico Ariel Galeano, quien alguna vez fue primero ayudante de Daniel Farrar, después dirigió solo River un tiempito. Primera ya dirigió en River. Ariel Galeano. Una parte. Dirigió primera, pero Patito Aquino va a ser la figura ahí, ¿verdad? Porque él va a ser su asistente técnico. Patito Aquino, pero Ariel Galeano ya tiene más experiencia en cuanto a dirigir equipo de primera. Dirigió 2 de mayo también, ¿eh? Y 2 de mayo. O sea, el Galeano va a ser el técnico. Sí, Ariel Galeano. Ahí está el tuyo oficial. Sí, ahí está, es lo que estamos viendo. Asistente. Felipe Montaner Jr., mira, él es de video, ¿verdad? ¿Quién? Felipe Montaner Jr., el hijo de quien fue mucho tiempo gerente de Libertad. De Libertad. Montaner
hacer. Carlos Paredes es un chico que estaba en la inferior de Libertad. Salió y no llegó y quedó ahí. Y César Córdoba, un cambio fuerte, ¿eh? César Córdoba decía ayer el presidente de Editores que es argentino, pero que estaba trabajando en las inferiores de Libertad, que no tiene nada que ver con Garnero. Ya estaba en Libertad el preparador de arqueros, el entrenador de arqueros Córdoba, argentino. Bueno, ya vamos a estar en un momento con lo de Olimpia. Estamos atentos a la conferencia de prensa de Garnero que va a arrancar ahora y va a ser una conferencia abierta, porque ayer él se despidió de Libertad y era lógico que no aceptó preguntas. O sea, en realidad hizo una despedida, él hizo un monólogo, ¿verdad? Entonces, ahora sí se le va ya a hacer las preguntas correspondientes, y son muchas las preguntas que uno le quiere hacer a Daniel Garnero, ¿verdad? Está bien bueno, casi todos los técnicos, la otra vez estábamos haciendo una lista que todos los técnicos que llevaron a Paraguay a un mundial habían trabajado en Paraguay antes, ¿verdad? Pero también es claro que lo que preguntaba yo, que me parecía importante, el tema de pasar de club a seleccionador, también todos pasaron por eso, ¿verdad? Ni Martino, ni Marcarián, ni Carpegiani. O sea, todos habían los sido técnicos, antes, Federico, sí, que dirigieron acá en el campeonato paraguayo y después se convirtieron en DT, le llevaron a la selección al mundial. Exactamente. O sea, el que vino de afuera no le llevó a Paraguay nunca. Carpegiani hizo la militancia acá. ¿Con quién empezó? Marcarián hizo la militancia acá. Bueno, Cayetano Re. Creo que fue con don Aureliano. Sí, pero... Aureliano González de Olimpia. Claro. 58. 58, después 86 Cayetano. En el 98 Carpegiani, 2002 Marcarián, después vino Maldini, 2006 El Maño, 2010 el Tata Martino. Todos tuvieron su militancia en varios clubes. Y vamos antes, a agarrarnos esa estadística porque para creer, ¿verdad? Pero no, y todos no habían dirigido una selección, o sea que... O sea, en realidad al revés la cosa se vio bien. De lo que vos dijiste, que todos los que nos llevaron al Mundial hicieron eso. No es que todos los que hicieron eso nos llevaron al Mundial. Y porque un juego... no, ¿sabes por qué? Sí. Ahí lo tenés a Chiqui. Claro, no. Por eso. Él hizo toda esa militancia también, quizás Rubio Ñu. Pero yo hablaba... Claro, él estaba en Guaraní. Claro, por eso te digo. No. Pero por eso... Discúlpeme. No, por eso yo te corrijo para que vos sigas eligiendo... Yo por eso no... Discúlpame, Bruno. Si sos mi jefe de campaña de mi empresa, ya te he hecho, hermano. No, yo por eso... acepto porque voy a decir... Un tema obvio, decirle cómo no. No te dejas terminar porque primero que la estadística... Con gusto. No, un momentito. Ni me escuchás, vos me acusás y me echaste y ni me escuchás. Perdón. ¿Cómo me pones una estadística? Espera un poco, puedo terminar. Por eso no lo metimos a Aurelio, al gran capitán. Y todavía no batimos Olimpia. Déjame terminar. Sí. Nosotros hablamos de técnicos extranjeros, ¿verdad? No hablamos, por eso no metimos a Cayetano tampoco. Con Berno estábamos haciendo el ejercicio otra vez. Eran técnicos extranjeros. Los que vinieron extranjeros sin dirigir el fútbol paraguayo cerraron mal. Por eso no nos metimos tampoco a Arce ni a Cayetano. Fuimos directamente de Carpegiani. Eran técnicos extranjeros que conocían el mercado, el medio. ¿Contratado como gerente general? No. Era la estadística original, en serio. Decía eso. ¿Cómo es que se llama esa película espectacular mundial en la Argentina, basado en un hecho real? El gerente, creo que se llama. Qué capa, sí. ¿Cómo es que se llama? El gerente. El gerente, ¿verdad? Sí. Yo les recomiendo a la gente que en la plataforma de espectacular. De Netflix pueden ver. No, está en Star Plus. ¿Star Plus o Paramount? En Star Plus. Star Plus seguro. Star Plus, el gerente, espectacular, basado en un hecho real. Basado en un hecho real de la máquina, vamos a decir porque es una marca argentina de televisores, Grundig. Nobel. Nobel venía muy mal. Y el tipo lanza la campaña regalando televisores clasificados a Argentina al Mundial de Rusia 2018. Y ese Mundial clasificó recién en el último partido contra Ecuador. Sí. Y lo que era una brillante campaña. Más, Federico, porque, después comienzan los empates y la derrota y ahí es una cosa. Le echa la pata. Una cosa porque él pues hizo la planificación de la campaña que iba a hacer Nobel. Porque el televisor y como que se fue a menos, ¿verdad? Porque venía la tecnología nueva del High Definition y compañía HD. Entonces hicieron una campaña y se enloquecieron, cerramos con la televisión, se enloquecieron en la Argentina porque era, si clasificaba al Mundial y después redoblaba la apuesta, a medida que Argentina le iba mal, no. Era una cosa impresionante y tenía una compañera malísima.
Que le serruchaba al gerente, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí le vamos a contar. Vamos con Edgar y estamos atentos al tema. Garnero, tengo acá algo picando para Ariel. Tiene que ver con Olimpia. Ya de entrada quiero un hachazo. Así que prepárense. Y van a participar todos los compañeros. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 27 años recién tiene Ariel Galeano. Jovencito. Con 22 ya estaba dirigiendo. Garnero arranca la conferencia, señores. Vamos hasta Gerardo. Gerardo, adelante. Móvil ex Bri. En este preciso momento ya está Daniel Garnero, el presidente de la APF. Voy a ubicarme aquí para tener el audio correspondiente. Esto arranca en segundos. En el centro, como pueden notar, está, para los amigos de la TV, el presidente Robert Harrison. A su derecha lo tiene a Justo Villar y a su izquierda lo tiene al flamante seleccionador, el señor Daniel Garnero. Saca una carpeta, estaba mirando Garnero, una carpeta, creo que la APF está hablando ahora con Harrison, que está al lado suyo. Estamos ahí con Gerardo y bueno, esto tiene que arrancar ahora. Ya se están posicionando los periodistas, está Justo Villar también. Repito, Gerardo, que está ahí con el móvil. Sonríe ahora. A diferencia de Justo Villar y del presidente de la APF, están con saco, camisa, pero sin embargo, Garnero está con la remera de la selección paraguaya de fútbol. Dice: bienvenido, profe Daniel Garnero, albirroja en el medio de la fotografía. O sea, hicieron un collage de fotos de Garnero. A ver. Antes que todo, sean bienvenidos a la casa de arranca la conferencia. Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el privado Oscar Harrison, que hoy abre sus puertas para recibir el inicio de una nueva etapa en albirroja, con la llegada del entrenador Daniel Garnero, que desde hoy asume la conducción técnica. Para recibir el inicio de una nueva etapa en albirroja, con la llegada del entrenador Daniel Garnero, que desde hoy asume la conducción técnica junto a todo su equipo. Nos acompañan para este acto el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, miembros del Consejo Ejecutivo de la APF, el director deportivo de la Selección Nacional Justo Villar, miembros del Departamento de Selección, el señor Elvio Paolo Rosso, coordinador general de las selecciones juveniles, integrantes del cuerpo técnico albirrojo e invitados especiales. A continuación, invitamos al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, quien dirigirá unas palabras con relación al inicio de esta nueva etapa en la albirroja. Muy buenos días a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Muchas gracias por estar presentes y muchas gracias también por el apoyo online en este momento. Profe, bienvenido a la casa de la selección, bienvenido a tu casa. Justo, director deportivo de la asociación también de la selección, bienvenido también aquí. Tuvimos una ardua tarea acá con todo el equipo de selecciones también en poder reorganizar este momento. A todo el cuerpo técnico también del profe Dani Garnero, a Jorgito, que voy a comentar un poco la gran incorporación que hemos tenido, a todos los presentes, a todos los miembros de la prensa. Hoy iniciamos una nueva etapa
una etapa que se vio abruptamente parada por diferentes motivos. Yo creo que hoy seguimos con la ilusión y con mucho optimismo con relación a la selección, y es por eso que hemos buscado a lo mejor que tenemos nosotros, que es la incorporación de Dani. Yo quiero, en este sentido, agradecer la predisposición del profesor Daniel Garnero en el momento que tocamos sus puertas, y no puedo obviar en este momento también mi agradecimiento al Club Libertad por habernos permitido hablar con Daniel, al presidente honorario del Club Libertad, al presidente Horacio Cartes, al presidente del club, al presidente Editore, a Jorge de los Ríos, vicepresidente, y a toda la comisión directiva del Club Libertad por permitirnos hablar y soñar juntos en este momento que nos toca. Quiero desearle al profe el mayor de los éxitos, al profe, a todo el cuerpo técnico, porque sabemos las cualidades que cuentan nuestros jugadores, el compromiso. Lastimosamente en los 2 primeros partidos no hemos conseguido los resultados, pero la fe sigue intacta en poder conseguir nuestro gran objetivo, que es llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así es que quiero agradecerle a todos su presencia y seguir soñando juntos en poder conseguir ese gran objetivo que nos hemos trazado a comienzo de esta eliminatoria. Así que muchísimas gracias a todos. Tras las palabras del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, convocamos igualmente al director deportivo de la selección paraguaya, el señor Justo Villar, para que nos brinde también unas sensaciones. Muy buenos días a todos. Gracias, presidente Robert, miembro del Consejo, a todos los presentes. Dani, la verdad que con todo el cuerpo técnico, con la gente que estuvieron acá, estuvimos hablando bastante en este corto tiempo que pudimos tener. Y para nosotros es muy importante el poder, como decía el presidente, después de una abrupta diferencia de dirección quizá que teníamos a estar hoy acá, poder entender de que hay una unidad de criterio en muchísimas cosas. Podemos llevar de alguna manera una cosa y otra de otra, pero al fin y al cabo el objetivo de todo es ir al Mundial, y en eso clarificar muchas cosas, diciendo de que la APF, la albirroja, la familia, la selección, hablo de familia de selección, hablo de jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, partiendo de la cabeza del presidente y todos los que soñamos con ir al Mundial una vez, y todos ustedes los que están presentes hoy, de poder fortalecer esa unidad y entender de que estamos todos por un mismo camino y por un mismo objetivo, y vamos a trabajar por ello. Hemos tenido comunicaciones con los jugadores, con diferentes jugadores que nosotros sabemos que son súper importantes para el funcionamiento y para el logro que deseamos tener, y todos estamos unidos en la misma. Así que agradecerte, profe Dani, presidente Robert, la gestión, departamento de selección y todo el staff APF de haber hecho este esfuerzo de poder rápidamente tener a un cuerpo técnico que para nosotros es el ideal, el indicado para este momento, y que podemos lograr la clasificación. Tenemos tiempo, tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos la posibilidad de sumar a grandes profesionales. Así que muchísimas gracias a todos los miembros de la prensa que están hoy acá. Sabemos que su objetivo también es ir al Mundial, es la misma nuestra, así que estamos todos en el mismo equipo. Muchas gracias. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, el entrenador de la selección nacional, Daniel Garnero, también nos brindará unas palabras ante el inicio de este nuevo ciclo. Bueno, buenos días para todos. Robert, Justo, miembro de la comisión, la prensa, muchísimas gracias por la bienvenida. La verdad que es un honor estar acá. Me están tocando vivir momentos muy emocionantes,
ayer despedirme de un lugar donde realmente pasé casi 3 años espectaculares y no poder olvidarme de quien en su momento me dio esa posibilidad de ir al club y hoy me da la gran posibilidad de salir sin ninguna traba, sin ningún tipo de cuestionamiento como es Horacio. Yo sé que Horacio es una persona muy pública, muy política, pero yo le estoy hablando al ser humano que me acogió desde el primer día y él siempre vislumbró este desenlace. Hace mucho tiempo que él me hablaba de esto y bueno, hoy tengo esta gran posibilidad, es un orgullo para mí. Soy muy respetuoso cuando llego a una institución, respeto mucho el escudo, porque atrás de un escudo de un club siempre hay historias, hay gente que dio hasta la vida, ni hablar hoy que me toca responder a un escudo que es un país, es una bandera, y sé la ilusión que hay, me encanta este desafío, estaba en un lugar muy cómodo, tenía 1 año más de contrato, pero me encantó el desafío, sé que es una parada difícil, sé que hay mucha ilusión, hay un país atrás de todo esto y nosotros lo único que le podemos asegurar es el compromiso, el esfuerzo y que vamos a hacer todo lo posible por lograr los objetivos que todos tenemos. Así que, Robert, Justo, muchísimas gracias por la bienvenida. Y tras estas palabras iniciales, pasamos a la ronda de preguntas, arrancando por el señor Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal GEM. Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenido, profe. El éxito, obviamente, para esta nueva etapa aquí. Estamos un poco apretados. Tengo una consulta para cada uno. Voy a arrancar por el profe. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Ya le tocó conocer un poco las instalaciones de aquí de Albiroga. Y, obviamente, ¿cuál va a ser la planificación de trabajo ahora? No hay mucho tiempo, quizás, para preparar el primer partido ante Argentina, después seguramente ante Bolivia. Pero, obviamente, la motivación es el doble de jugar, debutar en el caso suyo ante la selección campeona del mundo. La verdad que no conocía el predio, me encantó. Sinceramente es un predio de un nivel muy alto, encontramos una funcionabilidad en los espacios muy buena y la verdad que es una grata sorpresa no encontrar dificultades. Ustedes saben bien, me conocen que soy bastante exigente con los campos de juego, con varias cosas y en este sentido encontré un lugar óptimo, así que por ese lado muy conforme. Y después obviamente ya mañana hoy hicimos este recorrido, vamos a tener algunas charlas y mañana vamos a empezar a ver todo lo concerniente al primer combo que obviamente que va a ser de una gran dificultad, sobre todo enfrentar a la mejor selección del momento, a la campeona del mundo, que está pasando muy buenos momentos individuales, pero bueno, ya vamos a tener tiempo mañana de empezar a conversar, a hablar de nombres, de listas, pero eso lo vamos a hacer primero internamente y después seguramente lo iremos comunicando. Presidente, buenas tardes. El hecho se habla y mucho, aún no hay una confirmación oficial, el cambio de escenario para jugar ante Bolivia y seguramente ante Colombia también, ¿será nuevamente en Sajonia? Bueno, nosotros al término del partido contra Perú nos encontramos con muchos inconvenientes durante el desarrollo del partido y a la finalización hubo el corte de luz donde fue notificado a través de los organismos de la ANDE y de Itaipú también que tuvieron algunos cortes. Y lamentablemente esa es una situación donde no nos permite volver a programar siempre y cuando eso no se ponga en condición. Entonces es por eso que en ese momento ya hablamos con la gente de la Conmebol y de la FIFA para modificar el estadio y bueno, el día de hoy fue notificado positivamente que el cambio será en el Defensores del Chaco en la fecha de octubre y noviembre.
Gracias. Justo, ya que trabajas muy de cerca haciendo la conexión también entre jugador, cuerpo técnico y dirigencia, ¿cómo tomaron los jugadores este cambio? Seguramente la charla con algunos referentes, algunos que otros que también estaban un poco ansiosos por conocer quién iba a asumir ahora como el nuevo entrenador de la selección. ¿Qué sensaciones encontraste también después de lo que fue el primer combo? Bueno, primeramente obviamente de dolor, porque nuestra ilusión desde un principio fue poder ganar en Ciudad del Este, poder puntuar en Venezuela y estar en otra situación hoy. Pero eso muchas veces los resultados de un partido se dan por la insistencia nuestra, por la capacidad de ser certeros, y a veces se dan y a veces no se dan. En un partido de fútbol no es, el fútbol en sí no es 1 más 1 es 2 muchas veces, sino que a veces hay otras cosas que entran que no se dan, y entonces ellos están también muy dolidos en ese sentido, pero también muy ilusionados con poder seguir esforzándose. El compromiso que tienen es inclaudicable. Muchos jugadores que por ahí a veces son, el dolor de la crítica es más, a veces jugadores más sensibles, otros no, otros ya están un poco más acostumbrados y otros menos, pero nuestra selección es así, o sea que nosotros opinando somos todos técnicos. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, y todos tenemos una opinión diferente. Es muy difícil unificar criterios, y lo único que nos unifica es ganar un resultado, el resultado positivo de poder ganar. Yo creo que, y no se dio esta vez, y ellos están muy entusiasmados nuevamente en volver a ganar y poder jugar en casa y poder jugar con Argentina y poder jugar con Bolivia y poder ganar. O sea que todo ese tipo de cosas ellos también los sufren, a pesar de que tienen un día a día en los clubes que no les permite pensar mucho, pero sí de reojo enfocándose. Es más, estuve hablando con un jugador que no lo voy a decir, pero sí me dice: mi único objetivo es ir al Mundial, por tanto voy a trabajar y voy a seguir insistiendo por ir, a pesar de que pareciera que no salen las cosas, porque es el objetivo de todos. Y acá Dani acaba de certificar de que lo que nosotros hacemos a través del presidente, del consejo, de todo el cuerpo médico, staff, todo lo que trabajamos en la albirroja, el objetivo es ir al Mundial. Y no hay detalle que nosotros tratamos de no dejar para que ellos se sientan cómodos y puedan venir acá y quieran seguir viniendo a la selección, aún cuando los resultados a veces no se dan. Es cuando más los necesitamos, es cuando más necesitamos apoyarlos. Y es lo que necesitan para que nosotros ganemos, para que ganemos nosotros, ustedes, ellos, todos. Por eso a veces entiendo y a veces no entiendo la frustración de algunos en la crítica desmedida, porque creo que, no digo que no sea crítico, yo necesito que sean críticos, necesitamos que sean críticos, pero con una medida prudente, entendible, no malintencionada, porque les digo, hay jugadores, y a mí me pasó. Yo tuve que pasar mucho tiempo para entender de que la crítica desmedida venía a veces por el desconocimiento o por una pasión desmedida de alguien que tiene opinión. Y yo creo que no es la situación, no es el momento. El momento es cuando nos tengamos que subir al tren de que ganemos los partidos, que clasifiquemos el Mundial y estemos todos allá juntos, no nos vamos a acordar de eso. Hoy hay mucha gente que les duele y les cuesta entender. El fútbol es así, es resultado. Pero creo que hoy estamos todos unidos nuevamente en un objetivo desde un principio. Dani, el cuerpo técnico, Jorge que se suma, y todos nosotros apoyando a los muchachos de la selección. Y creo que ese es el valor fundamental. Es lo que tenemos que buscar, porque no hay otra manera. Separados no nos vamos a ir al Mundial. Juntos sí. ¿Podemos tener diferencias? Sí. Pero no con la crítica mala. Yo creo que tenemos que entender de que somos un país muy chico y peleamos contra otros rivales. No nos peleemos nosotros acá adentro, porque si nosotros peleamos acá adentro, los de afuera nos comen. Peleemos juntos. Buenas tardes, presidente. Justo Daniel, por aquí, a la derecha de ustedes en el fondo. El mayor deseo de éxitos para usted y su cuerpo técnico en este nuevo desafío. Tengo una pregunta para el presidente y quiero también hacerle una al profesor. Presidente, no vamos a descubrir quién es Daniel Garnero, cuál es su cuerpo técnico, qué ha logrado. El contexto de lo que ha hecho a nivel local y el contexto que vive la selección nacional podemos afirmar que era el hombre indicado, que lógicamente lo sabremos más adelante, ojalá sea así, pero todo eso en lo previo como que
me parece que invita a que todos podamos percibir una aceptación total o un merecimiento que han logrado ellos para poder dar este paso a la selección nacional. ¿Le parece alguna opinión al respecto? Nosotros creemos que Dani Garnero y con todo su equipo era la persona ideal para llevar las riendas de la selección nacional. Pero no solamente por su nombre, por lo que consiguió, sino que por su profesionalismo, su forma de trabajar. Entonces todo eso hace que él haya sido el único candidato que hemos tenido para llevar adelante esta misión de llegar al Mundial. Gracias, presidente. Profesor, estamos en vivo a través de Tigo Sports. Claramente, dirigir un club tiene una diferencia con una selección desde la base, que es el día a día y ser seleccionador. Dentro de eso, ¿qué usted cree puede conjugar para transmitir al equipo desde ya no inmediato para el primer partido? ¿O qué podemos esperar de una selección nacional dirigida por Daniel Garnero, sabiendo que los recursos quizás son mayores cuando uno es seleccionador nacional? Sí, es verdad que tenemos que aprender a convivir rápidamente con ese gran cambio del día a día. Yo ayer terminé entrenando con los que no jugaron a la noche y ya mañana vamos a venir a trabajar sin que estén los jugadores. Se nos va a producir internamente también un cambio, pero nos tenemos que adaptar rápidamente. Queremos tratar de tener la mayor información posible y la mayor comunicación posible con los jugadores. Obviamente que el compromiso está, queremos también poder transmitir lo más rápido que se pueda con ese tan poco tiempo, por eso tratar de utilizarlo antes de la convocatoria con algunos de una idea clara de juego. El convencimiento del futbolista en la toma de decisiones en el campo es esencial. Nosotros lo logramos con el tiempo, acá sabemos que eso no lo vamos a tener, pero vamos a tratar de acotar lo máximo posible para tener los menos errores posibles. Buenos días para todos. Gerardo Figueredo para ABC Cardinal, ABC TV. Profesor Daniel, ¿existe la posibilidad, en la medida de que usted ordene que tenga una práctica a la semana, más allá de que usted es un seleccionador con los jugadores que juegan el torneo local? Y por otro lado, usted había mencionado recientemente que siempre se mostró exigente con los campos de juegos. Incluso el año pasado mencionaba que tenemos que mejorar los campos de juegos y los arbitrajes. ¿Va a seguir bregando desde su posición o ya cambia en ese sentido el tema? Y por otro lado, si se suma o no, porque se menciona que podría acoplarse a su cuerpo técnico Pascual Rambert. ¿Qué posibilidad existe, Daniel? Vamos primero, me hiciste tres, ¿no? Sí, tres. Tengo tantas. Ya me olvidé la primera. No, la primera sí, existe la posibilidad que de los jugadores del plano local trabajen con usted. No, eso es muy difícil. ¿Cuándo se haría? ¿Los primeros días de la semana? Que cuando están cansados los jugadores, cuando tienen que preparar el partido para la próxima competencia, los clubes no te lo van a dar, que es lógico. No, es imposible. Lo de Seba Rambert, imposible. Está trabajando con el Toto en Chile. ¿Cómo va a venir? Y la segunda me quedó la del medio, la de los árbitros y la de los árbitros en los campos de juego. Y yo voy a pregonar desde mi lugar, como lo hice en otros lugares, para mejorar el tema de los campos de juego en todo el país, de la manera que se pueda, para que el fútbol sea más dinámico, para que el futbolista juegue a otra velocidad y que el arbitraje colabore con eso. Porque si ustedes se fijan, los partidos del campeonato local se juega muy poco y en mucho tienen que ver los árbitros. No es todo, los jugadores exageran, se hace tiempo, todo eso es verdad, pero los árbitros podrían corregir un poquito mejor eso. Voy desde mi lugar, como lo hice antes, voy a hacerlo hoy nuevamente, tratar de colaborar para que las cosas mejoren. Buenos días para todos. Kevin Ledesma de Radio 1, estamos en directo. Una pregunta para cada uno por este sector. Profe,
¿Qué puede aportar usted desde su trabajo, su conocimiento, está hace mucho tiempo aquí en nuestro fútbol, para que el futbolista paraguayo pueda volver a creer, pueda volver a ilusionarse, porque se ha visto que de un tiempo a esta parte el futbolista que viene a la selección rinde completamente diferente a lo que rinde en su club? Y después le hago la consulta a los... Sí, la verdad que yo de afuera veo eso, veo no lo del rendimiento, sí lo del estado de ánimo. Hay que lograr cambiar ese estado de ánimo porque de esta manera el futbolista no rinde lo que podría rendir. Y yo creo que esa presión, exigencia, yo escucho mucho ir al mundial, ese es el objetivo clarísimo que todos los tenemos. Yo de ahora más no voy a hablar nunca más de eso, porque ya el objetivo está claro. Sí voy a hablar en el próximo partido, el próximo combo, cómo armarlo, y eso le voy a tratar de transmitir a los futbolistas, que pensemos en lo que viene. El objetivo está clarísimo, está todo claro. ¿Todos saben cuál es el objetivo? Ir a la Copa del Mundo. Ya está. ¿Está claro? Bueno, yo ahora voy a pensar en el combo que viene. Lo que más me importa es pasar bien ese combo, sumar para que ese objetivo esté cada vez más cerca. Presidente, está Jorge de los Ríos aquí, el vicepresidente de Libertad. Comentanos un poco cuál va a ser la función dentro del departamento de selecciones, que ya tiene también a Miguel Figueredo, a Enrique Sánchez y a Javier Díaz de Vivar. Bueno, la incorporación de Jorge de los Ríos es de coordinador técnico. Él va a trabajar de enlace con Justo Villar, pero aparte de eso, no solamente de enlace, sino que su experiencia habla de por sí sola, su experiencia a nivel en el Club Libertad, no solamente como vicepresidente, sino como el que llevaba las riendas en todos sentidos, no solamente en la parte técnica, en la parte de infraestructura, en la parte administrativa, es un todoterreno, Jorgito, así es que para nosotros es un honor que él pueda incorporarse. Y quiero aclarar un temita. Él lo hace ad honorem. Él no va a tener ningún tipo de salario. Así es que eso nosotros como asociación, no solamente a los que me conocen saben que eso me gusta, ¿verdad? Pero más que nada yo quiero la predisposición que ha tenido Jorge, porque yo personalmente se lo he pedido a él para poder trabajar todos en armonía y de la mejor manera en pos de nuestro objetivo. Y una consulta para Justo, que también es extensiva para usted, presidente. ¿Qué fue lo que más le dolió del proceso de eliminatorias, de este primer combo? Porque se vieron algunas situaciones que no son particulares. Se empezó muy mal se empezó, principalmente en el partido de Ciudad del Este. Pero ¿qué fue lo que más le dolió, tanto a Justo como a usted, presidente, de lo que significaron los dos últimos partidos del anterior cuerpo técnico? Yo en este momento lo único que tengo es palabra de agradecimiento a Guillermo y a todo el equipo que ha conducido a la selección, y más nada, no más que eso. Yo creo que nosotros tenemos que hablar en este momento de lo que se viene, de lo que significa Argentina, de lo que significa Bolivia, y tenemos que centrarnos en eso. Ya lo que pasó, ya pasó, y solamente palabra de agradecimiento. Bueno, que bien. Cerrando un poco lo que decía el presidente, yo creo que me uno a sus palabras con Guillermo y su cuerpo técnico. Dije al principio que se había cortado abruptamente, y yo creo que, muy a pesar de que seguro me van a decir que no, que para mí no fue del todo mal. O sea que el resultado, obviamente, nosotros queríamos ganar. La situación de un partido se dio de una manera que era imposible pensar de que íbamos a empatar siquiera ese partido. Si vos mirás el partido entero y dejá de verlo en, no sé, minutos, el entretiempo, dejá de verlo y decís, este partido terminó 2-0, 3-0, algo así ganó Paraguay. Y no se dio. Eso es el fútbol. Lo que por ahí duele a veces, cosa que nosotros ya estamos acostumbrados, de que vos en un partido puedas hacer todo de mil maneras y no te sale. Y a veces te puedes jugar un partido que te metiste atrás, te pelotearon de arriba abajo y ganaste 1-0. Y ahí estás feliz porque supuestamente hiciste bien las cosas.
pero te pelotearon de arriba abajo y ganaste. Y el resultado a veces tapa muchas cosas, muchas falencias. En este caso yo creo que no hay nada que se pueda tapar sobre lo que se intentó hacer, y obviamente que el resultado a veces manda y dice lo que es, pero nada más que eso, el dolor de no haber podido ganar en casa, porque lo que hablamos hace un rato con Daniel y con el presidente, nuestros partidos de locales son fundamentales para nosotros en todo sentido. Buenas tardes, Gustavo Gavilán para Deporte Total, Mega Cadena. Profe Dani, bienvenido. Antes que nada, el éxito del mundo. Hay una inquietud y sabemos lo que ya trabajamos con usted, por lo menos de la otra parte, sabemos la filosofía de juego, un juego bastante ofensivo. Y acá creo que hay una inquietud que tal vez sea de muchos, el tema de los laterales. ¿Cuál es el pensamiento interno que tiene usted con respecto a los laterales? ¿Volveremos nuevamente a jugar con zagueros jugando de lateral, o la idea es tratar de que sean laterales de oficio? Ya no sé si para este primer partido, porque no vamos a enfrentar tal vez al mejor equipo, pero para los siguientes equipos, conociendo su idea futbolística. Y otra consulta, profe, y luego le paso al presidente. La cantidad de jugadores que está observando, una lista amplia que tiene ya en mente para ir enviando seguramente los pedidos a los clubes, profe. Sí, el juego es muy sencillo en determinados momentos. Si vos querés tener laterales que se proyecten, tienen que ser laterales que se proyecten. No, la forma de plantear el partido, ahí sí tiene que ver mucho el rival, hay que ver un montón de cuestiones, la localía o no, es determinante. Pero si vos me decís, yo quiero jugar con laterales que pasen al ataque, obviamente que es así. No pondría un central, ahora van a quedarte con esto, no pondría un central lateral y después van a ver que en algún momento puede pasar, es así, es parte del juego. Pero los centrales creo que sean centrales, los laterales creo que sean laterales, los centrodelanteros creo que sean... No tratar de ir forzando distintas posiciones a los futbolistas, donde mejor se sientan, donde más rindan, que jueguen ahí. ¿Y qué más me preguntaste? Con respecto a la lista grande, sí, que está teniendo. Ya vamos a empezar mañana, tenemos un día largo, con Justo para ya ir resolviendo un montón de esas cuestiones, sobre todo reglamentarias, que mañana hay que presentar una lista, ya pensar en la de la semana que viene, que esa va a ser más determinante, así que empezaremos mañana con eso. Abuso de su gentileza nada más. Borrón y cuenta nueva, todos los jugadores están disponibles. Tal vez en algún momento no han venido, tal vez estén algo apartados de la selección. ¿Es borrón y cuenta nueva? Obviamente. El paraguayo que esté jugando donde está jugando y quiera jugar en la selección, tiene su posibilidad. Presidente, ¿cómo le va? Simplemente la consulta con respecto a la organización del Departamento de Selecciones. ¿Sufrirá alguna otra modificación? ¿Tienen pensado modificar? Y con respecto al técnico de la Sub-23, ¿también ya están encarando con este nuevo cuerpo técnico, presidente? El departamento continúa igual. La segunda pregunta. Respecto al director técnico de la categoría Sub-23. Bueno, eso seguramente vamos a estar hablando con el profe, con todo su equipo, a ver, y con Justo, a ver cómo se va desarrollando el tema de la Sub-23. Daniel, buenas tardes. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Quiero seguir un poco con lo que respondió recién en la última, que le hacían el tema de los jugadores convocables. Para el caso específico de algunos, ¿haría falta una conversación con ellos para saber su disponibilidad, si están dispuestos a volver a la selección? Les cito, Juan Escobar, Los Romero, Tony Sanabria, que si bien es cierto estaba lesionado en el último combo. ¿Hace falta hablar directamente con ellos para aclarar algunas cosas? O si están en buen nivel, convocados sin tener esa charla. Y lo segundo, que también tiene que ver con jugadores, ¿qué postura usted tiene con el tema de la edad actual? Porque en los últimos combos no han venido jugadores que uno supone no vinieron porque en el Mundial ya van a tener más de 40. ¿Hoy qué piensa sobre eso? Si, por ejemplo, Tacuara, Anthony Silva, hoy los puede convocar, ¿los traería independientemente de que sobrepasen 40 a la hora del Mundial? Empiezo por la segunda. Yo el tema de las edades no para mí no cuentan. Es rendimiento, compromiso, ganas. El tema de los que quizá no estuvieron hasta este momento, me encantaría poder hablar con todos los futbolistas. Sé que es casi imposible, pero de esa lista me encantaría poder charlar, ver en qué situación está, qué sienten, qué quieren.
necesito ese compromiso que sé que muchos tienen y otros quizá no tanto, buscarlos, porque Paraguay tampoco tiene la posibilidad, como otras selecciones, de dejar soldaditos tirados al costado. El que no tiene que, si todos queremos el mismo objetivo, ya sabemos cuál es el objetivo, todos queremos el mismo objetivo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. El que en algún momento creyó que tiene su oportunidad de hacer el esfuerzo para estar en la selección y lograr el objetivo que todos nos vamos a proponer. Buenos días, presidente. Justo, Dani. Preguntarte primero, entrenador Iván Alexis, para Impacto Deportivo. ¿Lo tiene usted hoy al doctor Miguel Figueredo? Fue el hombre que lo trajo a Paraguay para empezar estos 7, 8 años que ha tenido aquí en Paraguay. Y es uno de los entrenadores desde la época de Gerardo Peluso, Tata Martino, hablando de extranjeros, que con conocimiento de causa agarra a la selección. Últimamente no se daba eso. ¿Eso cree para usted es un factor clave de aquí en adelante para dirigir la selección? Y lo otro, preguntarle siguiendo con la línea de mi colega Víctor, el tema del compromiso de jugadores que pueden ser llamados, si por ejemplo Alex Arce hoy tiene 24 goles en el fútbol de segunda división de la Argentina y uno dice, está en el fútbol de segunda división de la Argentina, no puede ser llamado a la selección paraguaya. ¿Eso rige como requisito para usted? ¿Tiene que jugar en primera división o tiene que estar en un buen momento? Tiene que estar en un buen momento. Él va a competir en el lugar con muchos que están en un buen momento también y están jugando en ligas superiores. Entonces, ahí quizá donde empiece a tener algún inconveniente, pero el momento del futbolista es esencial. La primera parte no te entendí de la pregunta. Si es un factor clave el hecho de que usted ya tenga conocimiento de causa, ya conozca lo que es el fútbol paraguayo. Yo estoy acá por eso, porque me siento muy seguro, me siento de conocer un montón de cuestiones, sé cómo es el paraguayo culturalmente, sé las costumbres, sé un montón de cosas y eso me da la seguridad de poder tener una sana convivencia. En todo lado donde nos fuimos muy bien, independientemente de los resultados. Nos fuimos armando grandes grupos y ese es mi primer objetivo. Mi primer objetivo acá, y creo por lo que voy hablando no tener mucho inconveniente en lograr una armonía de trabajo cuando vengan los futbolistas, que estén cómodos, que estén bien. Vi las instalaciones, no hay ningún tipo de problema, me dijeron que el staff es excepcional. Nosotros, yo lo pongo de ejemplo, cada vez que nos vamos de un lugar dejamos una huella y hoy estoy empezando a marcar una acá. Ojalá que el día que me toque irme de acá, me vaya como me fui ayer de Libertad. Presidente, justo una última consulta de mi parte. Ustedes hablan mucho de unidad y de que estemos en confianza nuevamente, de que este es el proceso que nos va a devolver después de mucho tiempo a un mundial, pero la realidad es que, como señalaba justo, hay críticas que quizás son desmedidas o críticas que vienen desde el hecho innato de querer estar en el mundial. ¿Cómo se recupera esa confianza? Y preguntarle, cuando hablan de malas críticas, ¿a qué se refieren? ¿O críticas desmedidas? ¿O críticas que no digamos, agregan o tienen valor agregado a lo que intentan ustedes tener hoy con Daniel Garnero al frente? Va para los dos. Va para los dos, sí. Bueno. Las críticas siempre van a haber, Iván. La verdad que nosotros que estamos en el fútbol hace casi 25 años sabemos perfectamente que críticas van a haber siempre. Y la única forma de tener, de recobrar esa confianza es ganando. Los resultados hacen que uno recobre esa confianza y sobre todo la ilusión. Entonces, yo la verdad que yo estoy de acuerdo con las críticas. Ya cada uno sabrá si son desmedidas o no, porque eso ya depende de cada uno. Pero yo acepto todas las críticas. Iván, ¿no? Ya te conozco. Sin eso. Iván, creo que, como dice el presidente, he dicho hace rato que las críticas son importantes para nosotros. ¿Sí? Pero hay críticas a veces que no encajan dentro de un marco real y por desconocimiento o por una pasión desmedida, como digo,
uno a veces es más hincha que realista. Por eso es que lo que más me decía hace rato, lo que más me dolió fue no haber ganado, porque nosotros hicimos todo lo que nosotros sabemos y podemos para que se pueda ganar. Y un partido de fútbol donde te entran, vuelvo a lo que estábamos hablando hace rato, que hiciste todo para ganar y no lo ganaste. Y todo eso vuelca. Hablaba de eso. Creo que la introducción comenzamos muy mal. Y yo creo que en puntaje sí. Pero creo que si miramos objetivamente, el primer partido no entraría dentro de eso. Solo el resultado. Pero el fútbol es resultado y entendemos que es resultado. Solo que es pronto. Creo que necesitamos tiempo de seguir avanzando, de seguir sumando. Hay un cuerpo técnico nuevo ahora que comienza, que vamos a tener mucho trabajo con Jorge para acercarle toda la información lo más rápido posible, que ellos se sientan en su casa como ya se sienten hoy y que nosotros podamos habilitarles todos los espacios que necesiten tener para que sus decisiones sean las más correctas posibles dentro de su visión. Y eso lo tenemos siempre como institución, como Albirroja, como todos los que trabajamos acá. Y a veces duele ver llorar a un jugador, a alguien que esté cerca, por no poder ganar un partido. El que más quiere ganar, el jugador de fútbol, los que estamos acá somos los que más queremos ganar, porque sabemos lo que significa ganar. A veces no se da, y esa crítica a veces también nosotros lo podemos asimilar, el presidente lo asimila, nosotros con eso estamos siempre expuestos y sabemos lo que significa, pero hay algunos que lo absorben de manera diferente. Hablaba sobre eso más que nada, y era un poco explicarte todo eso. Daniel, buenas tardes. Por aquí Matías Lugo para la 800. Presidente, justo, buenas tardes también. La idiosincrasia del fútbol paraguayo, o del futbolista, más que nada. Se habla mucho en los últimos tiempos de que por ahí la selección perdió una identidad que lo caracterizaba antes, la fuerza en defensa, los goles de pelota parada. ¿Cómo usted logrará potenciar como idea para potenciar eso? Y quiero agregarle también cómo ve a los jugadores en cuanto a jerarquía, todos los jugadores de Paraguay. ¿Estamos al nivel de los demás o cómo estamos actualmente? Después quiero preguntarle a los... La verdad que a mí me gusta tener un funcionamiento de juego y el convencimiento del futbolista. Obviamente que en un tiempo la selección paraguaya quizá ganaba de arriba y el fútbol fue cambiando. Ojalá para mí hay que mantener ese tipo de situaciones, no lo tengo como un objetivo. Yo quiero ver un equipo sólido en defensa, que ataque correctamente, que sea efectivo para terminar la jugada, que quede bien parado. No me pongo como objetivo tirar 3 centros al área para que ganen de cabeza. Ojalá que hagan eso y logremos hacer el gol, pero no tengo uno, porque quiero sí lograr un funcionamiento, un compromiso, una idea clara de juego. Eso para mí es esencial. Y eso para mí, cuando se logra, los resultados aparecen porque hay jugadores que están en un muy buen nivel. Hay un cambio generacional, hay muchos jóvenes que están empezando a competir en ligas mucho más competitivas y eso va a hacer crecer aún más a la plantilla de la selección. Tener futbolistas que estén jugando en la Premier, eso no te garantiza resultados, pero sí te va a dar un futbolista de otro nivel. Eso quizá en convocatorias pasadas no pasaba, entonces... hay que alentar ese tipo de situaciones, que los futbolistas vayan a competir a otras ligas, a ligas más exigentes, más competitivas, porque van a ser mejores futbolistas. Presidente, justo también quiero preguntarles, después de ya tanto tiempo, digamos, estando al frente de la selección, seguramente se maneja la presión de otra manera. ¿Cómo ustedes manejan este nuevo desafío con este nuevo cuerpo técnico en cuanto a la presión que hay por parte de querer ir al Mundial, obviamente? De mi lado, por lo menos, con mucho optimismo. Desde el momento que Dani está al frente, para mí solamente es optimismo y sabemos que va a ser un camino difícil, duro, complicado, porque las eliminatorias son así. Las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles del mundo, dicho por todos. Entonces, yo estoy seguro que va a ser un camino difícil, pero estoy convencido de que es el camino. Buenas
tardes para todos. Aquí Walter Estigarribia para Deportes Unicanal. 2 preguntas para el profesor Garnero y una para el licenciado Robert Harrison, por favor. La primera para el profesor. Profesor, tuvimos varios entrenadores y le voy a dejar un punto de partida del Mundial 2010. Después del profesor Tato Martino tuvimos varios entrenadores y prácticamente tuvimos el mismo juego de siempre, más de lo mismo, decepciones, ¿verdad? Y queremos saber, y la gente quiere saber, ¿qué le va a dar Daniel Garnero de diferente a esta selección? ¿Cómo va a hacer Garnero para ganarle a la selección argentina, la actual campeona del mundo allá en Argentina? ¿Cómo voy a hacer para ganar la selección argentina? Mañana vamos a tener una charla con Justo. No, va a ser un partido difícil, sin duda. Jugar con Argentina en Argentina siempre fue difícil. Con esta selección creo que aumenta un poquito más por el nivel individual y colectivo que vienen teniendo. Hace 9 meses fue campeona del mundo. Son todos jóvenes, no es una camada que se está yendo, son jugadores que están en plenitud y están en sus ligas cada vez mejores. Va a ser un partido con muchísima dificultad, pero no deja de ser fútbol. Justo marcaba justamente montones de situaciones que se dan en los partidos donde generás un montón y no lográs el objetivo. Hay situaciones que sabés que no vas a generar tanto y si tenés esa efectividad podés impacientar e incomodar al rival. Es un juego que hay que hacerlo con mucho compromiso, va a ser un partido de que la actitud, el orden va a ser esencial, pero buscando siempre tener esa efectividad, sabiendo que no vas a tener quizá grandes o muchas posibilidades, sí darle mucha importancia al juego aéreo, donde el fútbol paraguayo siempre es muy temido y hay que sacar ventaja. De esas maneras, impacientando al rival, un rival que es muy difícil que se impaciente, pero impacientándolo, vamos a tener nuestras chances también de poder ganar el juego. Gracias. La segunda, profesor. En algún momento usted, al iniciar la conferencia, hablaba del señor Horacio Cartes, que le dio toda la posibilidad de que usted hoy esté aquí siendo el entrenador de la selección paraguaya. ¿En algún momento de esa negociación usted tuvo miedo de que no le den la libertad de poder dirigir a Paraguay? Palabra que usaste, miedo. No, ¿cómo voy a tener miedo? Sí, yo estaba en un lugar muy cómodo, muy tranquilo, con contrato, pensando en renovar 15 contratos, se vencían y teníamos que renovar el año que estaba en esa situación. Surge esta posibilidad y la primera situación la tenía que resolver el club. Yo soy un empleado y tenía contrato. Y el club en ningún momento me puso alguna traba. Entonces, por eso mi agradecimiento, porque si yo estoy acá hoy es porque en gran parte Horacio autorizó a eso. Si no, él me decía tener que respetar el contrato y me tenía que quedar ahí. ¿Pero usted le dijo en algún momento yo quiero dirigir a Paraguay? Él me lo ofreció, él me comentó, Robert me lo ofreció, me lo comentaron, hablé con mi cuerpo técnico porque soy yo acá, somos 5 y en ningún momento dudamos porque es un salto enorme en nuestra carrera deportiva también, es un compromiso muy difícil. Como te dije antes, estaba en un lugar muy cómodo que podía haberme quedado tranquilamente, pero este gran desafío me agarra en un momento donde me siento totalmente capacitado para enfrentarlo. Gracias. Ahora para el licenciado, por favor. Tuvimos un silencio total luego del partido contra Venezuela, hablo por parte de la APF. Queríamos tener algunos detalles sobre el profesor Guillermo Barros Esqueloto, volviendo al pasado obviamente. ¿Será que podemos saber detalles de su salida y si la detonante fueron los 2 primeros partidos o hubo un detalle aparte de eso? Gracias. Bueno, creo que hace un par de minutos comenté el tema de que creo que es en este momento ya hablar sobre algo que ya no existe. No hubo ningún inconveniente aparte de los resultados. Sencillamente fue una decisión que se tomó a través del Departamento de Selecciones y el Consejo Ejecutivo. Así es que no ningún problema. No sé si te contesté todo, ¿verdad? Pues no, me hiciste dos preguntas. Daniel Garnero, buenas tardes. Erwin Velázquez para Radio La Deportiva. Buenas tardes. Mencionó que el objetivo es claro, ir al Mundial.
¿Qué mensaje le deja al público paraguayo, teniendo en cuenta que los ánimos bajaron un poco luego de los últimos partidos? Que necesitamos de todos. Esto es un objetivo muy difícil, que se necesita de todo. Necesito que el cocinero sea el mejor, que el que corta el pasto sea el mejor, que los periodistas estén con sus críticas, pero siempre tratando de apoyar a la selección para el objetivo, a los dirigentes, a mi cuerpo técnico, a los jugadores. Tenemos que dar lo máximo porque el objetivo no es sencillo. Creo que está claro, hace varios mundiales que a Paraguay le cuesta lograr ese objetivo. Si se pone en traba, ¿no?, al hincha, yo quiero que vaya a la cancha, que el defensor se reviente cuando juguemos contra Bolivia, alentando a los futbolistas. Si se la tienen que agarrar con alguien, que se la agarren conmigo, que los futbolistas alentarlo todo el tiempo para que den lo máximo y lo mejor. Es la única manera de lograr ganar el juego y a ir tratando de sortear esos inconvenientes que son todos los partidos para llegar al objetivo. Hola, profe, presidente, justo, feliz día de la primavera y de la juventud. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Acosta para Deportes 360. Profe, muchos años, muchos títulos ganados en el fútbol paraguayo. Justamente mencionaste que estabas muy cómodo en Libertad. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la motivación personal que tiene hoy día Daniel Garnero para encarar este desafío? Ir a un mundial. Personal, sacándolo futbolístico. Ir a un mundial. Gracias, profe. Buenas tardes, profesor del Derlis Mato del diario Última Hora y de 10. Hacerle una consulta respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol de lo Grande, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Tito es un jugador muy importante. A nosotros nos sirvió muchísimo. Él tiene la nacionalidad y va a estar tenido en cuenta como la mayoría de sus compañeros. Presidente, le quiero sacar de esta conferencia, le quiero consultar por el contrato con la televisión, porque se informó de que va a ser renovado por una cantidad de tiempo. ¿Cómo está esa situación, la renovación del contrato con la televisión para los partidos del campeonato local? Todavía no hay nada con relación a eso. Sacaron que ya está cerrado, no es así. Primero, antes que nada, eso debe aprobar el Consejo Ejecutivo. Lo más probable es que sea pronto, porque hay un principio de acuerdo, pero es un contrato que tiene muchas aristas y todas las aristas tienen que estar de acuerdo. Así es que todavía no hay nada con relación. Lo más probable es que esté por buen camino, pero falta todavía. 4 años, lo que significa un mandato. Tras esta serie de preguntas, invitamos primeramente a las autoridades que están aquí en la mesa a acompañarnos aquí en la mesa. 12:52, pasaba Garnero, pasaba el presidente de la APF, Robert Harrison, Justo Villar, director de selecciones. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, saludo a todos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención,
o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalos en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostal. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Le consulta a cada uno de los compañeros qué le llamó la atención, cuál es la frase y qué les pareció la conferencia de prensa que acaban de brindar Garnero, Villar, Robert Harrison, presidente de la APF. Seneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Seneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Dani, arranco con vos. Yo creo que para que no haga una editorial, te aclaro, por favor. ¿Bien? No, que no sea muy largo, estamos comprimidos en el tema de los avisos, hermano. Está bien. No, pero... Lo de Villar. El resto me parece que fue más de lo mismo. ¿Qué? ¿Lo de Villar qué? Porque lo de Villar fue como una especie de cierre del cuerpo técnico anterior. O sea, me pareció ver una extensión de Barros Esqueloto. Ariel. Que todo paraguayo de buen rendimiento, buena gestión, sin importar su edad, siempre y cuando tenga ganas de jugar por la selección nacional, tiene las puertas abiertas. Y en su respuesta lo he visto a un auténtico Garnero que solemos verlo en cada rueda de prensa después de los partidos de Libertad. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la conferencia? Lo de Villar me parece que no insistió mucho, muy a la defensiva está ahí, parece que a él no le gusta para nada las críticas. ¿Y qué va a hacer? Tiene que haber críticas si las cosas no funcionan. Esa es la realidad. Hace 12 años que estamos en un desierto sin poder ganar. Si uno ve las estadísticas, los números son lamentables. Es imposible no criticar. Me parece que tienen que tener también autocrítica y poner pecho a las críticas. Porque hay razones. Ahora, si se inventan las críticas, si la selección nacional funciona, si la selección nacional está encaminada para una Copa del Mundo y se inventan críticas, bueno, me parece que se va a justificar que él salga así públicamente cada vez que tenga la oportunidad de querer hasta prohibir las críticas. Eso no me gustó. Y lo de Garnero me gustó. Me gustó su postura sobre ciertos temas. Como los dos que cité. Ah, perfecto. ¿Qué te gustó y qué no te gustó, Dani? Me parece que hubieran ahondado un poquito más en cómo fue lo de Barros Esqueloto, pero comprendiendo el tema del pasado. Y lo de gustar, yo creo que Garnero también está en un proceso pleno de readaptarse. Él cuando decía hasta ayer yo estaba entrenando a los que no jugaron en Libertad y yo sé que mañana voy a tener que hacer una especie de oficina si no voy a tener jugadores. Entonces, más que algo que gustar, o sea, al no haber algo que a mí me haya disgustado, yo por ejemplo lo de Villar lo comprendo. Por eso decía, para mí fue una extensión y creo que le puso ese condimento del cuerpo técnico anterior, porque tampoco vamos a tragarnos el cuentito que es la misma gente que hace 3 semanas te vendían el renacer y hoy es el renacer del renacer. Entonces yo creo que Villar fue una
expresión genuina, criticable, comprensible, pero se necesitaba, o si no iba a ser muy alevoso esto de, che, no pasó nada, olvídense de lo que estábamos haciendo campaña hace 3-4 semanas. Por eso me parece que era lo más destacable. Lo otro me parece que entra dentro de lo que significa un nuevo proceso y en el caso de Garnedo su primera experiencia como seleccionador. Con Ochi, tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieres comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi, tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuando más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique, sí te conviene. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalos en sus 3 variedades. Tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Federico. A mí me gustó. Arranco con el que no te gustó. Lo que no me gustó, bueno. ¿Y qué te llamó la atención de la conferencia? Lo de Villar, sí, Villar, y lo dijimos varias veces, él siempre estuvo muy cerca de los Barros Esqueloto, quizá por una cuestión generacional, conocimiento de fútbol argentino, de selección. A diferencia de Berizzo, entonces, él tenía que decir algo al respecto de lo que pasó. Habló incluso de la mala suerte del partido con Perú de vuelta. Él hizo ese análisis, ¿verdad? Ahora para un poquito ya de esto, ¿verdad? Ya está la crítica de la gente, todo, algo que venimos escuchando hace mucho, pero la tenía guardada Villar porque repito que estuvo muy cerca de los Barros Esqueloto. Me gustó mucho el abrazo final de los componentes del cuerpo técnico, lo noté como un abrazo de satisfacción. Saben que llegaron a un lugar que quizá, como dijo Garnero, pensaban en un plazo, pero no ahora, y le tocó muy rápido. Y Garnero, a diferencia de otras presentaciones que tuvimos antes, es un tipo que puede hablar porque sabe quiénes son todos en esta. Él sabe quién es Zulma, sabe quiénes somos todos los que estamos en cada radio, a veces escuchan. Él conoce y eso a veces es muy importante. Y noté que no rehuyó a ninguna pregunta, conoce, repito, el medio. A una le preguntamos a Ramón Díaz por Darío Verón y nos miró así y dijo, sí, lo estamos siguiendo como a todos. No, acá se conoce y me parece que para este momento, porque hay que decir una cosa, el momento es la urgencia del combo, pero también hay que decir que es la tercera fecha, entonces por un lado hay poco tiempo para este combo, pero hay mucho tiempo para trabajar para la eliminatoria, entonces, como dijimos aquel lunes, el indicado para este momento es Garnero. Creo que cada respuesta me pareció acertada. Ahora ya juega para todos, no juega ni para Sudamérica, ni para Guaraní, ni para Olimpia, ni para Libertad. Entonces, bienvenido el cuerpo técnico. Ojalá que esta presentación ya sea la última de todas las que hemos tenido en poco tiempo, que podemos hacer una revisión desde Lodovaldo con el tema, bueno, eso fue Alejandro, ¿verdad? Con Ramón Díaz, Osorio en el Sheraton, en Misión Cumplida, toda esa cuestión, bueno. Pasaron muchas, fue la más sencilla y me parece que la que terminó con más, así tipo, lo ve al hijo, a San Martín, abrazo efusivo, sincero, mano a la obra, adelante, y bueno, a dejar ya de lado de quienes tienen el discurso el revanchismo. La gente va a seguir criticando a la medida que no aparezcan las victorias, eso es algo que justo lo sabe bien como futbolista y ahora en este nuevo rol, y bueno, hacer 4 puntitos al próximo combo, así vale la pena este cambio, ¿verdad? Porque le toca un debut importante, muy importante, pero después tiene un partido en donde nuevamente no habrá excusa para no ganarlo, como va a ser ante Bolivia. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya y unos tragos. En Arete encontrá lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado
grado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En Petrosur, carga nafta y tema 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Fabio Martín. Lo malo, a mí realmente me pareció que entró de contramano Justo Villar, porque hasta Robert Harrison y el mismo Garnero dijo, critiquen, no hay ningún problema, bienvenidas sean las críticas, pero no lo toquen a los jugadores, decía, ¿verdad? Y yo creo que de ese lado, todos, me incluyo yo que fui tan crítico con Guillermo en estos 2 partidos para que se vaya, yo no ataqué nunca a los jugadores. Y Villar está en un puesto muy delicado en la selección. Y él tiene que entender que tiene que tener la espalda suficiente. Extraordinario jugador, gran profesional en su momento. Pero ahora desde esa posición él tiene que aceptar las críticas tales como son. Porque estamos hablando de un equipo que no le supo ganar a Perú de local con 10 hombres todo el segundo tiempo de ese equipo. Porque el técnico no se animó, no puso 2 delanteros de área. En fin, todo lo que pasó. Y contra Venezuela con un planteamiento pusilánime. Entonces estamos hablando de errores puntuales que se dieron con el cuerpo técnico anterior. Y nadie dijo que Justo Villar era el culpable de las cosas. Así que a mí me parece que, si eso le afecta a Justo Villar, me parece que tiene que replantearse muchas cosas con respecto a su función en la selección. Vamos a seguir criticando. Y nunca hubo una crítica desmedida. Todos somos hinchas de la selección, pero siempre apuntando hacia mejorar. Entonces me parece que no corresponde. Me sorprendió hasta Harrison, dijo, crítica van a ver, dice él. Porque no es el mismo Robert de otros años, porque él entiende, está en una posición donde, claro que va a recibir palos todos los días. Y a mí me pareció innecesaria esa parte de la conferencia de Justo Villar. Y lo bueno es que se mostró abierto Garnero, y me quedó una frase: quiero hablar con estos muchachos, dijo, cuando se le preguntó por el tema Tony, Escobar y compañía. Quiero hablar qué sienten, si van a estar comprometidos, si van a hacer el esfuerzo de venir. Y ahí viene la frase: este equipo no, o esta selección no está para dejar soldaditos por el camino, decía. Entonces me parece que él mostró una apertura desde el punto de vista que me parece que ya preguntó por esta situación de los jugadores. Hubo alguna charla ya de por medio, una charla rápida, y por eso es que él dice, voy a hablar, quiero hablar, me gustaría hablar con todos, pero principalmente con estos que decís. Le dijo al colega que estaba preguntando, le digo, de estos quiero saber el grado de compromiso que puedan tener con la selección. No es venir o elegir partidos y compañía, y me parece que eso va a ser bueno por parte de Garnero, siempre transparente, más allá de que pueda tener una forma de manejarse, que parece, hasta si se quiere, muchas veces desagradable por la forma en que contesta, pero él es así, es su estilo y es un técnico ganador, y ha demostrado que va a ser comprometido. Claro, también. Le dijo que lo va a tener en cuenta. Por Anthony y por Tacuara, dijo no. Otra cosa que también vamos a ir agregando, porque después hoy va a preparar un resumen. Dijo que le gustaría más laterales de oficio y no poner centrales de laterales. Edgar. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollo Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda en Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farma Oliva, estaciones adheridas Puma,
Ecopetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión Banco, visión más digitales, más humanos. Vení a Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita, y a cuotas desde solo 199.000. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo, sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿qué más, Dani? No, ya que estamos en el bonus track, la confirmación de que Horacio Cartes fue el hombre. Creo que Justo Villar fue el único que no lo mencionó. Es más, en la parte de la presentación que Fernando Ortiz, el encargado de prensa, dio, Robert Harrison le agradeció al presidente honorario y Daniel Garnero, ni qué decir. Y Garnero inclusive, dentro de la especificación que hizo, dijo, no hablamos del político, hablamos del humano. Del no, ser humano, o sea, todo el floreo, ¿verdad? Pero no, Garnero cuando claro. Olimpia lo cesó del cargo, lo llevó después Cartes, ¿verdad? No hubiese quedado mal de que se acuerde un poco alguien de Sudamérica, para que el club que le abrió las puertas al fútbol paraguayo y por supuesto el tetracampeonato con el Olimpia. No, pero él estaban presentes todos ahí, ¿eh? O sea, nosotros veíamos, pero después vi que estaban todos los del departamento de fútbol, dirigentes. Agradeció también eso, Robert, que estaban los del Consejo Ejecutivo. Claro, pero yo voy nomás. Fíjate que ya desde ayer. ¿Puedo dar mi bonus también yo? Sí, en el enfoque, porque ayer él recordó otra vez casi 3 años. Y ayer en la previa en la cancha de Olimpia dijimos, claro, porque también cuando estuvo a punto de cumplir 3 años, se rompe la relación con Olimpia. No, o sea, Garnero era consciente. Es más, hay una parte donde después lo menciona el presidente de la APF. Cuando dice, Horacio me ofreció, Robert me ofreció. Correcto. O sea, cómo venía también la ruta, porque él estaba bajo contrato y que se termina evitando. Y el propio Robert Harrison. Además dijo, perdón Dani, si Horacio no autorizaba, yo no iba a estar acá, tenía que cumplir el contrato con Libertad. Y dijo. para completar lo del desembarco de lo que en algún momento se va a querer replicar lo del equipo país para aquel 2010, cuando el presidente de la APF confirma lo de Jorge de los Ríos. Creo que le dio un título, pero en realidad va a ser el nuevo hombre fuerte de ese nexo. Ad honorem. También, o sea, dijo él. Y que no va a haber, aunque uno sabe que desde el lado económico no es algo demasiado importante en este momento, tanto para Libertad o para la selección. Mi bonus track, porque para mí es muy importante, porque yo me lo tomo a título personal, ¿verdad? Porque fui quien levantó la información de Tigo. Entonces, creo que blanqueó el presidente de la APF, dijo, hay un principio de acuerdo contigo para que continúe como dueño de los derechos, ¿verdad? De eso estamos hablando. Y después dijo 4 años, o sea, es la misma información, pero dijo, se tiene que aprobar. Primero trató de en el cuidarse. Consejo, dijo, y después se fue hablando y como ya dijo, sí, está bien encaminado, vamos bien. O sea, no camino. está cerrado, faltan aristas, pero hay un principio de acuerdo, o sea, para mí es importante porque... Y cuando le agrega el año, Bruno, está... los 4 años, es lo que... Justamente, por eso, para mí es muy importante, digo, porque vivimos con nosotros de la credibilidad, y vos tirás por ahí, y la gente te dice, Moopio, de Yapú, que esto, que bueno... Vamos con el bonus track de Ariel si tiene ganas. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés.
Tapero Villa, sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Ariel. No, ya está. Lo que cité es que, insisto, no hubiese quedado mal que se recuerde la gente que le abrió las puertas en el fútbol paraguayo y los otros clubes por los cuales él pasó y ha dejado. Yo no comparto con vos, porque iba a ser por una cosa, un rosario de agradecimiento iba a ser. Eso es como cuando vos estás relatando un partido de, no sé, ¿te acordás de? Con el poderoso nomás te acordás. Poderoso pues. Bueno, pues Olimpia también es poderoso. No, y por eso. Pero es más poderoso el otro. ¿Vos tenés un bono, Fabio? Federico, ¿vos tenés un bono? Sí, yo comencé con el bono, sí. A mí me parece que dentro de lo que ya estábamos hablando, yo lo veo más que comprometido, lo veo con una idea muy clara, Garnero, de lo que perdón, de lo que una quiere. pregunta, les pregunto, lo de Anthony, ¿qué respondió él por el tema de la edad y compañía? Porque le preguntaban puntualmente por Anthony. No, o sea, pusieron a Anthony y a Tacuara, claro, como ejemplo. Entonces como que los dos tienen, si Guillermo la idea era limpiar a Anthony, ya otra vez foja cero. Si Escobar no me fijo en la edad. De arrancar de cero. Sí, y dijo, no me fijo en la edad, de ninguna manera. Y sobre todo me hizo recordar, ¿sabes qué? Me hizo recordar al Tata Martino cuando fue presentado en la selección. Dijo, yo no le voy a sacar nada de lo que son los rasgos del fútbol paraguayo, la forma de jugar. Yo conozco la idiosincrasia. No, claro. Y habló de eso y también dijo, no hay problema que haya centros al área, dijo. Por eso yo valoro mucho. O sea, no noté como que una conferencia del día a día, porque, por ejemplo, Peluso, que estaba trabajando en nuestro país, su primera conferencia, la primera pregunta fue de Ariel Ramírez, que era en la Conmebol. Le preguntó si ya tenía la columna vertebral de la selección, le preguntó. Primera pregunta, en vivo todos los medios. Y por eso le dice, bueno, que yo sepa, no me recibí radiólogo todavía para... Ya comenzó mal, horrible. Para mí Garnero comenzó, para mí comenzó bien, bien. Directo, es que es muy sincero, pues. Por eso digo, él tiene esa forma que vos decís, este es Argel. Por eso digo, los otros venían y mentían. Claro, pero claro. El casé y todas esas cosas, yo te juro. Por eso yo valoré mucho la conferencia de prensa, porque fue muy natural pues la conferencia, porque los otros tenían que venir a disfrazar su desconocimiento sobre muchos jugadores, el medio, era diferente. Por eso para mí me sentí cómodo escuchando la conferencia de prensa, porque como le decía, Garnero ya está hace mucho y es uno más acá, maneja, sabe quién es quién dentro de todos los ámbitos, estamentos del fútbol, ¿verdad? Y me parece que en consecuencia le va a ser mucho más fácil hacer todo eso, y aparte el tema de arrancar de cero, sin ningún rencor. Tampoco le conocí grandes rencores, grandes peleas. Sí sé que, por ejemplo, lo limpió a Javier Báez en un momento, que lo llevó a Libertad, porque tuvo una deslealtad muy importante en ese momento Javier Báez. Es Libertad que habría hecho lobby para que Libertad contrate a Gustavo Costas en un momento que Garnero no se le dan los resultados, ¿verdad? Se enteró hay otra frase pero después, no, para terminar, Bruno, sí, perdón. No hemos tenido conflictivo con los jugadores. No. Bueno, recordar, lo haya mandado a Freezer a uno. Es mata, le dio oportunidad a jugadores que quizá no se la merecían, indultó. Ya estamos acordando de Jorge Ortega, por ejemplo, cómo jugaron una etapa en Olimpia y después ya no funcionó más, y bueno, y se tuvo que buscar lugar. Pero me parece que él no tuvo grandes. No escuchamos nunca a un jugador hablando de este tipo, ¿verdad? Se lleva. Maneja muy bien eso que nosotros decimos seriedad. Él tiene una capa, ¿verdad? Sí, es como que vos hablas con jugadores fuera de micrófono que estuvieron, que trabajaron con él, y ellos todos coinciden que es un exactamente. Que sabe ganar el vestuario y sabe manejar grupos. Por eso me parece bien, claro. Tiene la misma fama que el cuerpo técnico de Martino. Claro, me contaban hasta un utilero donde él trabajó, habló muy bien de su cuerpo técnico, de la calidad y del don de gente que ellos tenían para el manejo con todo, no solamente con los jugadores. Y, por ejemplo, lo que se dio con Piri, yo una vez me acuerdo que se dio con Martino y Recalde. Cuando Martino le dice, conmigo sos el quinto lateral, si querés quédate, por ahí puede ser. Sí, Piri con Recalde, haciendo con Sergio Recalde, una misma comparación que se dio con Garnero, que le fue bien sincero, le dice Garnero, mira que vos no vas a jugar, y el tipo se fue a practicar en la reserva, le metió. Recalde. Exactamente, una historia muy similar, o sea que tienen conexiones, tienen similitud en cuanto al manejo de calidad humana.
Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia, además de kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano. Escribinos al WhatsApp 0981 288 828. Taiga te lleva donde querés llegar. Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que te llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata tu plan Privilege llamando al 021-319-0000 de Salud Protegida. Un saludo para el querido Héctor Marín Oviedo, nos está escuchando de Lugán Construcciones. En el Chaco paraguayo a full las 7:30. Saludos al amigo Marcos y Juan de la Argentina. Están escuchando las 7:30 también. Un fuerte abrazo. ¿Qué le iba a decir? Hay una parte de la conferencia muy importante que habló de los jugadores. Insistió en el tema de las ganas, que tiene que haber ganas. Entonces él ya tiene una preinformación de que... Mientras, cuando yo hace rato decía más de lo mismo, yo me refería a esto, tanto del lado de Robert Harrison, mucho más político que Justo Villar, que aportó la parte... Yo estoy de acuerdo con las críticas, dijo Harrison. Claro, Robert fue más ducho, Robert inclusive le hizo quedar más sanguíneo a Justo. Sí. Y, no, ¿sabes qué? El papel de malo lo hizo Justo y el papel de bueno Harrison para mí. Claro, sí. No, pero así fue. Pero Justo fue sanguíneo y claro, pero sanguíneo también. Lo que pasa es que Justo es un apéndice del cuerpo técnico de Barro que el otro. Robert el que le dijo, chavo. Y justo que ahora dicho, la pucha, jugamos bien contra Perú, pero claro, el que no puedo sostener, justo es el resto del cuerpo técnico de Barro. Claro, por eso repito que lo veíamos muy cerca siempre a él de ellos, a diferencia de cuando trabajó con Berizzo. Y yo cuando decía lo más de lo mismo de Garnero, es un poco lo que ustedes apuntaban, porque a ver, ya en la despedida de ayer se ganó a mucha gente, porque... ¿Cómo eran nuestras presentaciones? Y ustedes recién marcaban, era un extranjero, pero extranjero en todo sentido de la palabra. Sí. Alguien que no tenía un ápice de arraigo con el fútbol paraguayo. Totalmente. Y era todo muy pomposo. Y hasta sabes que el que preguntaba tenía una doble duda. ¿Debo hacerle esta pregunta o le voy a hacer quedar mal? Mientras que hoy, tranquilamente, los muchachos incluso sacaban archivos. ¿Te acordás que dijiste esto? Los mellizos Dani dijeron, jugar a Asunción para nosotros siempre fue un problema, dijeron en la conferencia. Acá era muy difícil jugar. Ahora me acuerdo. Entonces, perdón, Dani, te juro que me olvido. Yo le quería decir a Federico y... ¿sabes que él cuando le apuntó, no recuerdo quién, le dijo... Vos criticabas antes del arbitraje, criticabas en los campos de fútbol, ¿y cómo ahora va a ser cuando... Con Gerardo. Bueno, sí. Y le dijo, yo voy a seguir bregando por esto. Desde este lugar voy a seguir que mejoren todas las canchas del fútbol paraguayo y los árbitros que la verdad que tienen que colaborar. Y tiene razón, y no lo decimos ahora que es técnico. Acá en esta mesa, hace tiempo cuando criticaba, decíamos, tiene razón este señor, nuestro fútbol no puede seguir siendo tan lento como lo es a veces, que te vuelve... Se tira un arquero, que el árbitro pita cualquier cosa. No. Mano, pues. La dinámica con el arbitraje. Exacto, dinámica, buenos campos. Eso mejora el fútbol, muchachos. Tiene razón, Garnero. Y habrá sido la Tenía tercera, razón y tiene razón. Habrá sido la tercera o cuarta pregunta. Y vos sabés que en ese momento, como que se soltó más. Porque el tono, quieras o no, para Daniel Garnero también, está viviendo días inolvidables. Y al comienzo como que tenía todavía un tono donde tenía que readaptarse. Y allí se soltó. Y después de eso, ya como que recuperó el tono normal. Para cuando le dicen sí, ir al mundial, cuando le dicen, muchachos, ¿cuál es el deseo, cuál es el objetivo de todos? Ya está eso. Claro, o sea, como que al comienzo, porque quieras o no, para él también, como lo dijo ayer, es un salto de calidad, pero
grandioso en lo que es su carrera cuando veíamos a su cuerpo técnico. Habló de cuestiones tácticas, de cómo jugar, de si la selección va a jugar mucho a los toques. No, lo interesante es lo que vos pusiste recién, va a ser una el selección. tema de laterales siendo laterales, delanteros siendo delanteros, o sea, eso por ejemplo es un buen título. Eso es importante porque piensa, ¿verdad? por ejemplo con Garnero no vamos a tener Junior Alonso de lateral ¿Quién va a ser izquierdo. lateral derecho? La pregunta. ¿Quién va a ser lateral derecho? Robert Rojas es central. Y a lo mejor habló con Iván Pini, yo Escobar. no creo que va a jugar más, ¿verdad? Porque a lo mejor pero Escobar tampoco es un lateral históricamente, puro, más centrales. acuérdate, él ponía volante, históricamente en Olimpia, por ejemplo, en un buen momento, hasta De la Cruz jugó de lateral. Y un buen momento lo hizo bien. Y Beto Espíndola después paró. Me van a putear En Guaraní, hizo un pase de gol ayer. No, ¿sabe qué? Pero no van a putear. Con el nivel de lo que jugaron la otra vez, Beto Espíndola, si está derecho, hermano. Sí. ¿Qué, si está motivado. No te pregunto. Capó Espínola. Adiós, Capó Espínola. En Arsenal. Otra que me pareció muy. ¿Sabes qué me pareció? Me casi ahí me pareció. ¿Sabes cuál me gustó? Cuando le dicen a Robert en el estadio Cigalete, dice. ¿Y pasó ni alguna cosa cuando terminó el partido? ¿Pasó ni alguna cosa cuando terminó? Le preguntaban por qué lo del y cambió de voz, dijo, ¿pasó alguna cosa cuando terminó el partido? ¿Sabes qué dijo? Se cortó toda la luz. Dio a entender, pero fue muy natural también. Sí, y dio a entender que fue una decisión inmediata la que tomaron. Porque él dijo, inmediatamente nos reunimos. Así mismo. Pero hubiesen comunicado en ese momento, en todo caso, ¿verdad? Sí. En ese momento todavía no estaba el partido de Venezuela. Aparte comunicaron a donde convenía. A la Comebol, no a Arana, que allí está desesperado porque le sacan los equipos de la APF, le sacan en un camión. Y Robert confirmó lo que ayer también marcamos cuando dijo lo de Itaipú y lo de la Ande. O sea, rápido mandaron para decir, porque ellos sabían a qué se exponía la asociación con lo que pudo haber ocurrido en el partido contra Perú. Edgar. Los jueves en Farmacias Catedral. Tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento, más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto. Tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¡Qué calor ya hace en este ñembo invierno paraguayo! ¿No querés ver en enero? Por eso mismo en Inverfin lleva hoy tu aire acondicionado Fama en imperdibles cuotas desde 194.000 guaraníes y además con instalación gratis en nuestros modelos de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU. Aprovecha ya y a Nickendenburg hay más info en nuestras redes como @Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todos contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Para cerrar el tema de selección, ¿vos querías decir algo más, Dani? Estaba en el uso de la palabra. No, o sea, era un poco cerrar la idea de lo que significa tener a un cuerpo técnico con arraigo en ese sentido, pero yo creo que ya hemos analizado profundamente y creo que no quedó ningún cabo suelto de vamos lo que Olimpia. Fue creo que casi una hora de conferencia entre los tres. Sí, vamos a Olimpia. Acá va a haber acá creo que dale, tenés tu bloque, dale Obi. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Hacemos el repaso de lo que ha ocurrido ayer en la Liga de Campeones. En el grupo A, por ejemplo, el Copenhague le estaba ganando 2-0 al Galatasaray de visitante. Sin embargo, el equipo turco terminó reaccionando, empató 2-2. Sí. A los 88 y pico le marcó el Galatasaray. Lo que significó jugar ahí, lo que dicen siempre, el infierno turco, para terminar empatando. El infierno de Estambul, decía el querido, ¿cómo se llama? Luis Omar Tapia. Ahora sí. En este mismo grupo, el Bayern le ganó un partidazo al Manchester United 4-3. Parecía que iba a ser más goleada del equipo alemán, pero se fue
el equipo inglés acortando distancias. En el grupo B, el Arsenal le ganó 4-0 al PSV de Países Bajos. Arrancó bien el equipo del Arsenal. El Sevilla empató con el Lens de Francia 1-1. De local, el Real Madrid ganó con lo justo al Unión Berlín, que hizo una presentación más que aceptable en el Bernabéu para terminar perdiendo 1-0. El Braga cayó de local ante el Napoli de Italia 2-1. Sí. Sobre la hora Bellingham, 90 minutos y algo. Sí, Benfica perdió de local, se fue expulsado un jugador increíble lo que hizo el jugador de Benfica. Esa fue la sorpresa de la jornada. Porque en el estadio de Alufo, ¿verdad? Sí, porque la pelota pegó en el travesaño y el jugador de Benfica vio que iba a cabecear del rival y metió el brazo. Una jugada de gol le hizo y... ¿Qué? Expulsión. Bueno. O sea, a mí me pareció que le sorprende porque pega en el travesaño. Sí, y no midió bien lo que iba a pasar. Y medio que se asustó. Y se asustó que veía al otro que iba a empujar la pelota y metió el brazo y penal y roja. No, peor. Y ahí hubiese dejado nomás que entre bien el gol. Sí, ¿verdad? Salzburgo terminó ganando 2-0 en Portugal este partido. Y la Real Sociedad empató 1-1 con el Inter. Este fue un buen partido. Empezó ganando el equipo español y después empató el Inter de Milán. Messi se lesionó. Messi salió temprano lesionado. Hablaba Tata Martino de una lesión que se había cicatrizado, pero aparentemente es el... Pero a los 30 y pico ya salió, sí, ¿verdad? Salió. Pero juega contra Paraguay. Llega para el 12 de octubre. Seguro. Ahora tiene el Inter un partido muy importante y decía Tata Martino, si no está claro, tiene una final, ¿no? Sí, si no está en condiciones no juega, dijo él. Los turistas para mirar el partido están contentos. Primero salió Busquets y 2 minutos después Messi. Jordi Alba, pero que para... No, y se fueron. Sí. Se fueron, mostró como la gente se fue después de a su casa como una hamburguesa por ahí. Cerramos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleire de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Llegó Daniel Garnero, fue presentado. Estas fueron sus palabras con respecto a conocer el fútbol paraguayo, a conocer a los futbolistas y lo que significa para él llegar al frente del albirroja. Me siento muy seguro, me siento de conocer un montón de cuestiones, sé cómo es el paraguayo culturalmente, sé las costumbres, sé un montón de cosas, y eso me da la seguridad de poder tener una sana convivencia. En todo lado donde nos fuimos muy bien, independientemente de los resultados. Nos fuimos armando grandes grupos y ese es mi primer objetivo. Yo el tema de las edades no para mí no cuentan, es rendimiento, compromiso, ganas. El momento del futbolista es esencial. Y también Daniel Garnero habló, atención con la frase que tiró con respecto a la situación de los jugadores que no están siendo llamados, el caso de Tony Sanabria. Escobar quiere hablar con ellos y escuchen lo que decía Daniel Garnero. El tema de los que quizá no estuvieron hasta este momento, me encantaría poder hablar con todos los futbolistas. Sé que es casi imposible. Me encantaría poder charlar, ver en qué situación está, qué sienten, qué quieren.
necesito ese compromiso que sé que muchos tienen y otros quizá no tanto, buscarlos, porque Paraguay tampoco tiene la posibilidad, como otras selecciones, de dejar soldaditos tirados al costado. El que no tiene que, si todos queremos el mismo objetivo, ya sabemos cuál es el objetivo, todos queremos el mismo objetivo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y también habló Robert Harrison con respecto al tema de los derechos de televisión del fútbol paraguayo. Lo adelantaba Bruno Pon y el mismo presidente ya prácticamente confirma los 4 años de derechos televisivos nuevamente para la empresa Tigo. Esto decía el presidente de la APF. Primero, antes que nada, eso debe aprobar el Consejo Ejecutivo. Lo más probable es que sea pronto, porque hay un principio de acuerdo, pero es un contrato que tiene muchas aristas y todas las aristas tienen que estar de acuerdo. Así es que todavía no hay nada con relación. Lo más probable es que esté por buen camino, pero falta todavía. 4 años, lo que significa un mandato. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalos en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Vamos que enfrente de Canal 9, en la avenida Carlos Antonio López, solo se está utilizando media calzada en uno de los sentidos debido a una feria de agricultura familiar. Feria, vamos a patrocinar. No, pero que se utiliza una media calzada, entonces dificulta, enlentece al tránsito. No me cierran. Pero el tránsito... No. ¿Qué es lo que no te cierra? Federico, no, a mí no me cierra, vos. No. Yo estoy a punto de renunciar. En serio, porque ya estoy medio caliente. Floricultura. Pero tiene que haber, ahí tiene que haber PMT, seguro están ordenando el tránsito, no se va claro, a cerrar pero eso. Al ser media calzada, entonces entra solo un vehículo. Carlos Antonio López demasiado, o sea que 4 carriles necesitan. Yo informo a la gente que pueden entencer en LED. Ser más lento el tránsito por esa zona. Ya está. Fue la última. Para ayudarte, María, pero el tránsito de salida de esas funias, ¿verdad? Por supuesto. Pero en la altura de Canal 9. Claro, bueno, déjeme hacer bien, por lo menos bien. Hay que visitar a la Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra. Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche, estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Olimpia a 8 de Libertad, un partido contra Libertad pendiente que va a ser el miércoles de la próxima semana, juega contra Tacuarí el sábado, y a 4 de Guaraní y Trinidense para meterse a cupo de Libertadores. La pregunta es la siguiente: ¿Olimpia es candidato? Yo creo que ayer respondió, por eso te decíamos que toda la conferencia de Arce, sí, hay candidatos, sí, claro. Es que sí. Él dijo, por Pecha somos candidatos. Y primero porque ya ganó los 2 partidos, me parece que
más allá del juego, lo ganó en forma contundente a equipos a los que le tiene que ganar un candidato. Pero viste que no es que convence. Y bueno, pero por eso estoy diciendo, le tiene que ganar, pero le hizo 7 goles. A mí me gustaría que hubiese, me hubiese gustado que lo que pasó con Olimpia le hubiese pasado a Paraguay contra Perú y Venezuela. No, claro. ¿Verdad? Eso, por supuesto, pero... Olimpia jugó mucho mejor que Paraguay en ese combo. Ya sé, Dani. No, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hay una percepción equivocada en el sentido que no es que Olimpia ganó 2 partidos jugando mal. Ayer, antes del 0-0, Sí. o sea, antes del gol, en el 0-0. No, los primeros 20 fueron todos de Ameliano. Zamudio, el número 7, Sí. frente al arco. Y después, ¿quién es? 2 veces Pero tuvo Richard Torales. Richard Torales. Pero... El Guiovera lo había bailado a Tucu y... Sí, lo cambió, pero yo te digo que es candidato. Aparte, como decía antes de que opines, el tema ganó los 2 partidos, entró en un tren ganador y sí, ayer en 2 minutos, pero los 2 goles de Brian comenzaron a liquidar el partido y a los 2 del segundo tiempo ya terminó el partido. Gol de Cardoso contra General Caballero, en 2 minutos 2 goles, cerró otra vez el partido. Hay momentos donde juega mal, parece desorientado, pero de repente se despierta y tiene mucha contundencia. Y es Olimpia, la gente ayer se fue más convencida que el sábado, por eso te decía la respuesta de Arce, por percha tenemos el candidato, y sí, por percha, por resultados, Ya la porque camiseta sería, claro, ¿verdad? en otros momentos capaz que estos partidos no lo ganaba, capaz que le hacían un gol los dos como le ha pasado ya en otro momento a Meliano y terminaba perdiendo, pero en cuanto a cosecha de puntos, sí, dijo, yo no voy a pensar o no voy a decir en qué objetivo estoy pensando, cuando le hablaban del acumulativo o el campeonato, y dijo, acá lo único que hay que hacer es que ganar, y bueno, comenzó ganando, tiene con qué, se va a recuperar Derlich, Gamarra está en un gran momento, nadie se acuerda de Olveira, ¿verdad? Por más que se fue siendo titular, sí le noto problemas con Richard y momentos de Ale Silva, pero Ale Silva termina imponiendo su jerarquía. Zavala el motorcito del equipo, cuando no aparece Iván Torres hasta él tiene que ir a rescatar al equipo y está teniendo buenos momentos de fútbol que me hacen pensar que va a ganar más de un partido, favorito contra Tacuarí, y después viene el partido contra Libertad, que hay que ver Libertad cómo llega después de la gran manija que hizo en poner un técnico de la Sub-17, tiene una visita, no sé si calificarla de riesgo porque Nacional es impredecible, pero Libertad de jugar el sábado con Nacional y después frente a Olimpia. Va a determinar mucho el estado de confianza, de ánimo de Libertad, cómo le va en ese primer partido post Garnero para después enfrentar a Olimpia. Por eso digo, Olimpia si sigue ganando, va a llegar bien de la cabeza y futbolísticamente creo contra Libertad y ahí puede comenzar a, no a resolverse cosas, sino a ya instalar definitivamente la chapa de candidato. Yo creo que por eso, ante la pregunta puntual de Bruno, en mi caso es todavía. Pero está en ese buenísimo camino, que no es cosa menor. Yo cuando hablaba lo de la percepción, lo que pasa es que Olimpia viene de 2 partidos consecutivos donde hace el gol en su peor momento. Pero eso no puede borrar que el sábado jugó un muy buen primer tiempo y, como recién reseñaba Federico, entre el primero de Brian y el primero de Cardoso, pasó muy poco tiempo. Eso también es una virtud de un equipo que quiere campeonar. Porque aquella vez yo había colocado el ejemplo de los exámenes que vos tenés que rendir para llegar a la final. O sea, y la prueba final es Libertad. Y a esto, para colocar también otro elemento, el Libertad post-Garnero, Olimpia demasiado quería el tema de la postergación. ¿Por qué? Porque era un equipo que estaba en plena búsqueda y venía del masazo de la Libertadores. Por eso Chiqui, cuando todos le hacen la pregunta por el partido contra Libertad, dice, ¿Libertad? Porque él ya sabía que podía e iba a postergar lo de Ameliano. Libertad, aquella vez el propio Garnero dijo, no, yo quería jugar. ¿Por qué? Porque el que está bien no quiere pausa, no quiere ningún tipo de parate. El que no está bien quiere la pausa para reordenar y en el caso de Arce mucho más comprensible por cómo llegó al club sin demasiado tiempo. Entonces, también habrá que ver este sábado, porque... si el sábado va a ser el gasto no, claro, porque si hay una combinación negativa... Ayer lo atacó Dani, Humberto García lo atacó a Olimpia ayer.
La otra de Trovadio no. O sea, Tacuarí va a ser, con Bobadilla me parece mucho más parecido a Trovadio que a Humberto. Por eso el tema del gasto estamos hablando, sí. ¿verdad? Y por eso también Chiqui ya anunció, cuando Johnny le hace la pregunta, prácticamente medio equipo va a cambiar. Porque sí, yo creo que los grandes beneficiados terminan siendo Richard y Ale, porque les costó los dos partidos en ese sentido. No es ninguna coincidencia cuando entra Vampeta en ese segundo tiempo complicado, el equipo mejoró. Y Alejandro Silva ayer también estuvo complicado. Claro, hay un par de acciones que él las termina cayéndose ya. Sí. ¿Se entiende? Porque no daba más. Ya no tenía fuerza para resolverla y terminaba buscando una falta que no existía. Si vamos a hablar de la forma en que suele expresarse de sus partidos, Chiquiarse, principalmente con este Olimpia, él suele hablar de la tarea de los jugadores. Y en esos primeros 20 minutos hicieron mal las cosas los jugadores en todo sentido, tanto para proponer juego en ofensiva, con muchas imprecisiones. Llamaba la atención cómo hasta Richard Ortiz se equivocaba en un pase cercano, o el mismo Ale Silva. Yo ayer les comentaba, Fabio, a Federico y a Bruno, que en cualquier otro contexto se diría la famosa cama, porque cuando viste a Richard patear de media distancia con la derecha, o sí, Mateo dividiendo y perdiendo un balón, sí, hay una de Zavala, pifia una chilena cerca del área. Mateo Amarra fue con Maí, creo fue y perdió una dividida ahí que él siempre impone respeto y todos los pases filtrados que pasaban cerca de Tucu entraban al área solo. Porque si vamos a una comparación, esos primeros 20 minutos donde desbordó por todos lados Ameliano, eso con Libertad no podés hacer, porque no te va a perdonar. Por ejemplo, si vamos a un rival directo que pueda tener Olimpia, es cierto que después las tareas mejoraron, que el equipo se paró de otra manera y coincidió con la llegada del primer gol. Porque lo Olimpia, el gol de Brian es un gol de contundencia pura, de eficacia tremenda, porque no llegó Olimpia salvo esos disparos. Yo hasta te diría que los de Ameliano se confiaron tanto por cómo estaba el partido. Sí, estaban siendo superiores. Porque la calentura de Humberto no es solamente por la incapacidad para definir, porque la defensa, entre ese gol donde Papaleo medio que se va esquivando y lo que hace Maíz para el tercer gol, o sea, genera esa calentura. Y sí, pero ahí sabes, uno dice, y la postura de los jugadores, especialmente de estos equipos ambiciosos, casi siempre tienen una postura inicial de cierta distracción o relajo. Cuando vos decís, mira que contra Libertad, y capaz contra Libertad la predisposición sea otra. Pero es cierto que vienen de dos partidos donde en el primero le castigaron con el gol. Y acá analizamos que eso de Romaña ya no hizo Chiqui con Tucu. Rápido le sacó. Lo de Romaña era una cuestión muscular, pero igual siguió defendiendo, entre comillas, hasta que le hace el gol el sub-18 de General, Machuca. Y ayer cuando vio que Tucu ya no daba, y yo creo que lo de ayer, salvo que después se revierta con las semanas de entrenamiento, es un poco el punto oficial donde Otálvaro le gana el puesto a Salazar. Ya llamó la atención de que ayer vuelva el argentino a ser titular, no solamente por el rendimiento, sino por el golpe en la cabeza. Pero ayer Elvio Vera hizo lo que quiso, por ese sector hasta el punto que Paredes iba. Y el que más le hablaba más allá de la cercanía del banco era Fernando Cardoso, para que se trate de subsanar ese sector. Y ayer dijo Chiqui que le gustó, le gusta verle al equipo, pero me imagino que desde la transformación que puede tener desde estar tan mal parado a pasar a hacer un gol y cambiar toda la confianza. Obviamente después de ese primer gol el equipo fue diferente, atacó mejor y desde luego encontró otra vez la posibilidad de marcar un segundo gol. Creo que me parece que desde ese lado de adaptarse a las dificultades de un partido que parecía adverso es lo que le deja satisfecho a Chiquiarse. Vos lo que propones es que evitar esa adversidad. Claro. Pero yo veo también del vaso medio lleno a lo que vos recién apuntás. O sea, ves como que alguien activa una especie de apetito cuando hace el primer gol. Porque eso sí se vio en los dos partidos. Totalmente. O sea, como que, hiciste el gol en tu peor momento, perfecto. Pero qué rápido vas para el segundo gol. Se alimentó de eso, justamente. Bueno, ayer estuvo a punto, yo sé que estuvo en Buenos Aires, ¿verdad? Pero claro, lo sé de Fernando. La jugada siguiente, el pase largo, estuvo a punto de marcar el segundo, pero como están diciendo ustedes, la casualidad que no deberá repetir contra Tacuarí, entrar tan desconectado los primeros 10 minutos, ¿verdad? Porque General Caballero le hizo el gol, había tenido dos situaciones antes, y ayer la 3 de Ameliano
O sea, no. La gran Cerro Porteño con Gavilán, entrando mal en los primeros minutos, pudimos ver eso en Olimpia, así como un déficit dentro de tantas virtudes que estábamos marcando. Totalmente de acuerdo que los dos partidos los ganó con merecimiento propio, por más de haber tenido algún lapso de mal juego. Hoy Sueñolar cumple 27 años de aniversario y quiere celebrar con regalos para vos. Por la compra de un somier de la colección Premium te llevas de regalo un electrodoméstico más 2 almohadas toque de plumas. Por la compra de un somier Ventura te llevas de regalo una TV Tokio de 43 pulgadas, un microondas Electrolux o un Air Fryer Molenex. Si elegís el somier Terra, podés elegir tu electrodoméstico de regalo entre un Wine Coolers Midea, un parlante Sony o una tablet Samsung de 10 pulgadas y media. Y si llevas un somier Leganta, puedes elegir tu regalo entre una TV LG Smart de 43 pulgadas, una heladera Console o una Beer Cooler Midea. Vos elegís el somier que más te gusta y también tu regalo. Además, podés pagar tu somier en hasta 10 cuotas sin intereses gracias a su financiación propia. También tenés 60% de descuento en somiers de la línea Dormilar y juveniles, también en todos los livings y muebles nacionales. Además, podés pagar en 4 cuotas sin intereses, 60% de descuento más 4 cuotas sin intereses. Visita cualquier tienda de Sueñolar este 21 de septiembre y aprovecha esta oportunidad única. También podés llamar o escribir al WhatsApp 021-588-8100 o comprar desde www.sueñolar.com.py. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR, con Flow podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Reboteca impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Reboteca siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. 13:52, sí, Fabio. Bueno, repasamos lo que va a pasar en esta fecha, la 12ª, el comienzo de la segunda rueda, con horarios modificados por la ola de calor que se viene para el fin de semana. El primer partido en el estadio Carend, ahí donde hará de local General Caballero, va a recibir a Resistencia, partido que va a arrancar a las 17:30. Para el partido Guaireña Cerro Porteño, el arranque va a ser a las 20 horas en el Parque del Guairá. El día sábado
Tacuary Olimpia en el Luis Alfonso Gianni en Villaliza, 17:30 horas el horario del partido, mientras que Nacional va a recibir a Libertad en el Arsenio Rico, 19 horas. Aquí va a debutar, en este caso, Ariel Galeano como nuevo técnico de Libertad. El domingo, Guaraní va a recibir a Luqueño a partir de las 17:30 horas y Ameliano va a jugar de local en el Luis Alfonso Gianni en Villaliza ante Trinidense a partir de las 20 horas, los horarios modificados. Repasamos lo que tiene que ver con la tabla de ubicaciones. Libertad tiene 23, Cerro Porteño 17, al igual que Resistencia y Guaraní. Ameliano 16, Olimpia 15, Guaireña, Tacuary 14, Nacional, General Caballero, Trinidense tienen 12 y Luqueño con 9 puntos. Atención con el acumulativo: Libertad 74, Cerro Porteño 58, Trinidense 50, al igual que Guaraní. Ameliano tiene 46, al igual que Olimpia, 45 para Nacional. Y después ya vienen los otros equipos un poco más relegados. Luqueño 36, al igual que General Caballero. Resistencia 34, Guaireña 31 y Tacuary con 29. En la tabla de promedios, último está Tacuary con 1,064. Resistencia está con un 1,077. Los dos que en estos momentos están descendiendo de categoría. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones, fuego. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Tenemos un saludo a la gente de Guairá Pisos. En Guairá Pisos tenemos Guairá Pisos, hermano, 21, 22 y 23 feria en los locales. Feria de primavera, hoy arranca. 21, 22 y 23 en los 6 locales de Fabio. Espectacular, muy bien, Guairá Pisos, excelente trabajo entonces. Para lo que tiene que ver este momento del programa, tenemos que hablar de la Copa Paraguay. Único partido ayer en la despedida de Garnero. Libertad derrotó a San Lorenzo 2-1 para poder clasificar a los cuartos de final. 2 partidos más hoy que vamos a tener por la Copa Paraguay. Deportivo Recoleta ante Atirá, partido que va a arrancar a las 17 horas en La Arboleda, en cancha de Rubio Ñu. Y el partido de segundo turno, en esta misma cancha, General Martín Ledesma va a jugar ante el local Rubio Ñu, partido que va a arrancar a las 19:30 también en La Arboleda. Estamos hablando de la Copa Paraguay, etapa de octavos de final. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular
0975-759-000. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Y atención que el sábado, el 2 de mayo, Pedro Juan Caballero ya puede ser equipo de primera división. Con un empate quizás le pueda bastar con una combinación de resultados, porque le estaría solamente ya alcanzando Recoleta. Pero el partido que se tiene que jugar el sábado en cancha del 3 de febrero ante el local no se estaría jugando quizás. Atención con esta información que nos traía Wilson. Hay deudas con el plantel de jugadores del 3 de febrero y están analizando no presentarse a jugar ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, donde se puede definir un equipo de ascenso. Eso va a ser el sábado a las 10 de la mañana. Deudas con el plantel del 3 de febrero que pueden incidentar un poco esta recta final de la intermedia. Ya cumplimos, sí, señor. Estamos cerrando. Señor Pon, ¿podemos cerrar el programa? No, nos vamos. Buenas tardes, chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía.